Agua en el planeta rojo. Agua líquida en Marte. ¿Y qué claves y enigmas se abren a través de esta noticia? ¿Puede haber vida? ¿El gran titular que todos esperamos está a punto de escribirse? Esta noche intentamos descubrirlo con todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Los últimos acontecimientos nos hacen mirar al cielo con un anhelo, con una esperanza. La superluna, el eclipse, en el fondo estamos de nuevo ante esa pizarra infinita que nos devuelve como un espejo el misterio de lo que somos, la inmensidad del cosmos. Bueno, pues del cosmos hablamos porque el titular es sorprendente. Y alguien me dirá, Iker, ya hemos hablado de agua en Marte, pero ¿por qué es tan esencial lo que acaba de ocurrir esta misma semana? Bueno, autor de estas crónicas científicas en el programa, ustedes ya lo conocen, José Manuel Nieves, compañero. Hola, Iker. Bienvenido, porque lo cuenta como nadie, fácil, sencillo, lo entendemos. José Manuel, ¿por qué es importante lo que acaba de ocurrir en el planeta rojo? Yo diría por fin, por fin. O sea, llevamos 40 años estudiando Marte, 40 años buscando primero agua y luego vida. El primero de los objetivos se ha cumplido. Ya no cabe duda. No, ahora mismo está demostrado que hay agua líquida. Que había agua en Marte se demostró hace unos cuantos años, pero claro, era agua en forma de hielo, en los casquetes polares, disuelta en pequeños gránulos del terreno, en el subsuelo. Era un problema, pero también había la sospecha de que en algunos lugares pudiera haber agua líquida, porque unas fotografías, como las que están seguramente apareciendo en pantalla ahora mismo, mostraban como una especie de regueros desde las colinas, como unas correntías de agua pequeñitas, de 4 o 5 metros de ancho y apenas unos centenares de metros, ¿no? Pero qué importantes, ¿no? Esos torrentes, ¿no? Claro, serían como riachuelos, ¿no? Pero nada, muy superficiales y que además son estacionales, solamente se daban en los meses de verano marciano, que hay temperaturas compatibles con el agua, 26 grados bajo cero, con el agua con sales, porque el agua si es rica en sales no se congela a 0 grados, sino que aguanta más, ¿no? Y efectivamente lo que no se podía era ver de qué estaban hechas esas especies de regueros. La resolución de las cámaras de la MRO, que es la sonda que ha hecho esas fotografías en alta resolución, no es suficiente, se pierde ahí. Así que se han tenido que inventar un sistema para estudiar píxel a píxel con un espectrómetro que se llama CRIM de masas, para saber de qué estaba hecho. Y date tú que estaba hecho de sales. ¿Qué te ha pasado a ti, José Manuel, que firma siempre, lo decimos en ABC, las crónicas más leídas del periódico siempre? Porque estas noticias nos abren algo, ¿no? Un deseo interno. Claro, Tú has dado un respingo, por fin. Por fin, sí, por fin. O sea, por fin hemos encontrado agua líquida en Marte. Eso quiere implica decir, algo muy importante. Eso implica dos cosas fundamentales. La primera, hay lugares concretos donde ir a buscar posibles formas de vida. O sea, hasta ahora es como si viene aquí un extraterrestre buscando vida y acaba en el desierto de Atacama, en Chile, que es, en fin, pues podría no encontrar nada, alargarse y decir que aquí no hay vida. Bueno, pues por fin tenemos un sitio, no un cráter cualquiera, sino tenemos no uno, sino muchos sitios, porque estos riachuelos se han visto en muchos sitios en Marte y ahora sabemos lo que son. Y te digo el desierto de Atacama porque las salmueras, porque este agua que hay en Marte son salmueras, en el desierto de Atacama, que es uno de los sitios más áridos del mundo, es suficiente como para dar vida, para proporcionar sustento a colonias de microorganismos. Si está sucediendo lo mismo en Marte, que no lo sabemos, tenemos la gran pregunta solucionada. Y la otra gran cosa es pegar un respiro los que están proyectando una colonia humana, una futura colonia humana en Marte, porque si tenemos agua líquida en Marte, que lo único que hay que hacer es procesarla probablemente, antes era más complicado porque había que obtenerla de la Tierra, digámoslo así, sintetizarla. Si tenemos agua líquida en Marte, es mucho más fácil que tengamos una colonia permanente, porque te diré que llevar el agua desde la Tierra hasta Marte para una misión que en total pueden ser 2 años o 2 años y medio es una barbaridad. Cada kilogramo que sacamos de la Tierra cuesta decenas de miles de dólares. Pero José Manuel, hablando de esa otra vida, que no es la nuestra, cuando quizá tengamos que huir, tú lo has contado en este programa, del planeta Tierra, colonizando otras posibilidades, hablando de esa vida que podía estar quizá, quién sabe, dentro del torrente que ahora mismo estamos viendo en el planeta marciano, ¿qué tipo de vida, especulando, podría estar en esas circunstancias, en esos ríos marcianos? Pues que es alucinante. Ahí te diré que la nuestra. ¿Y por qué te digo la nuestra tan convencido? Porque ahora cobra sentido
esa teoría, yo creo que lo hemos hablado en algún programa, de que todos somos marcianos. Es decir, Marte es un poquito más antiguo que la Tierra. Los procesos del agua, los mares, la atmósfera marciana se formó un poco antes que la Tierra. O sea, cuando en Marte ya había mares, la Tierra todavía se estaba formando. Imagínate si la vida, la nuestra, empezó primero allí, fue transportada después a la Tierra y aquí se quedó porque aquel planeta se malogró por otra serie de circunstancias y el nuestro era más fértil, pues encontraríamos, en ese caso, si eso es verdad, encontraríamos el mismo tipo de vida que tenemos aquí. Pero esto es alucinante, abre un abanico increíble. Por tanto, la última pregunta, estaremos muy atentos, claro, José Manuel, Claro. es ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Agua parecido en espejismo, agua sólida, agua líquida, la torrentera, claro, 5 metros, lo que sea. ¿Qué puede haber en ese río de otro mundo, un río de otro mundo? ¿Qué se puede hacer para ir un poco más allá? ¿Se pueden tomar muestras? Que sería la gran prueba, ¿no? O sea, estamos viviendo una carrera espacial nueva para llegar a Marte. Y en esa carrera está la NASA, está la India, está China, está Rusia. Entonces, probablemente sean los chinos los primeros que lleguen, pero después de esto, y habiendo confirmado esto, estoy seguro que uno de los objetivos de la primera misión tripulada, que la tendremos en la próxima década y media, 2 décadas, Será ese río. será, no es uno, es que no son ríos, ya te digo que Ya. son... Es agua deslizándose por la roca, muy poca cosa, ¿no? Pero será para ir a ver en uno de los centenares de sitios donde se han observado este tipo de ¿Y formaciones. podría haber algún tipo de organismo, quién sabe, viviendo en esas dificultades, en esa vida extrema, porque hemos visto en la Tierra que hay? Sí, bueno, digamos que es un poco más posible que lo haya. Los científicos de la NASA dicen que la bioquímica de ese lugar es muy débil como para permitir vida, pero eso no lo podemos saber. Hasta que lleguemos allí, cojamos una muestra de ese agua y la analicemos, como Dios manda. Gran noticia. José Manuel Nieves dio un salto. Por fin, lo hemos entendido un poco. Entre todos, yo el primero, ese agua corriente, de alguna manera, en Marte puede albergar el gran secreto que todos estamos esperando. Por eso la NASA decía que era un gran notición. Lo ha explicado perfectamente José Manuel Nieves. Estaremos muy atentos, José Manuel. Claro que Hasta sí. pronto. Nosotros esta noche tenemos muchas sorpresas para ustedes. Viene Alejandro Amenábar, que ha hecho una película, Regresión, y nosotros, claro, vamos a ir más allá de Regresión, es nuestra función, más allá de Regresión. Es una historia que tuvo que ver con el pánico satánico de Estados Unidos. ¿Por qué Alejandro se mete en un elemento tan desconocido incluso para los amantes del misterio? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Personas que empezaban a culpar a su propia familia de ritos. Vamos a saber de sus miedos, de por qué el diablo. Bueno, en fin, va a ser apasionante, creo yo. Y también va a ser apasionante hablar con Cristina Martín Jiménez y tener mesa de debate sobre el Club Bilderberg. Pero en España, afirma esta periodista con documentos desclasificados que ese club de poderosos, no sé hasta qué punto, pero tuvo que ver con la transición española. Tiene que ver con la monarquía y tiene que ver, o ha tenido que ver, con personajes fundamentales, actuales incluso de la política. Los planes de Bilderberg, lo dice ella, para España, a debate esta noche. Comenzamos como siempre, sin perder un minuto, después de esta gran noticia de Marte, con otras que les van a interesar. Comenzamos el informativo adentrándonos en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, donde se exponen una veintena de momias que muestran las costumbres funerarias practicadas por las ancestrales sociedades peruanas y egipcias. La exposición Momias, Nuevos Secretos de las Tumbas presenta en un mismo espacio las dos tradiciones más antiguas y conocidas de momificación, la realizada por los pueblos de lo que hoy sería Chile y Perú y por los egipcios, cada una condicionada por las creencias locales. Estas momias pertenecen al Museo de The Field, de donde nunca habían salido, y se muestran, por ejemplo, momias chichorro, que según los especialistas, pues esta cultura despellejaba a sus difuntos y los reconstruían artificialmente, una técnica que luego cayó en desuso. Además se muestran algunas imágenes tomadas como tomografías computerizadas para revelar lo que se oculta bajo las capas de la tela que envuelve a las momias. Gracias a ello se puede ver cómo en uno de los fardos peruanos hay una mujer de unos 20 años junto con dos niños pequeños que se cree eran sus hijos.
Y vamos con una extraña nube multicolor que hace unos días causó el pánico en Costa Rica, ya que creían que anunciaba el fin de los tiempos. En realidad se trata de un píleo, una nube pequeña y horizontal que se forma por minúsculas gotas de agua de un tamaño casi uniforme. El efecto iridescente se produce cuando el sol está en la posición correcta y su mayor parte oculta tras las nubes espesas, lo que hace que éstas reflecten significativamente la luz solar, formando delgados cúmulos de diferentes colores. Además, los meteorólogos sugieren que cuando esta formación de nubes está presente en el cielo, se trata de una tormenta que está tomando fuerza. Pasamos a un descubrimiento, el de los restos de 16 pirámides con tumbas debajo que han sido halladas en un cementerio cerca de la antigua ciudad de Gematón, en Sudán. Tienen unos 2000 años de antigüedad y, según los especialistas, pudieron ser construidas por un pueblo llamado Kush, que reinó hasta el siglo IV de nuestra era. Arqueólogos del Museo Británico de Londres fueron los que descubrieron estas 6 pirámides hechas en piedra y otras 10 realizadas en barro. La pirámide más grande, encontrada en Gematón, mide más de 10 metros y pertenecieron a los individuos más ricos y poderosos, mientras que los demás enterramientos están debajo de mastabas o de simples túmulos pétreos. Además, en una de las tumbas, los arqueólogos hallaron una mesa de ofrendas de bronce donde se representaba una escena que muestra a un príncipe o sacerdote ofreciendo incienso y libaciones para el dios Osiris, el gobernante del inframundo. Y nos vamos hasta Londres, donde se está llevando a cabo una exposición en la que se muestran las naves con las que la Unión Soviética intentó sin éxito enviar a un hombre a la Luna antes que los estadounidenses. Entre otras cosas, se puede ver la nave LK-3, que es una gigantesca araña metálica de 5 metros de alto y que fue diseñada para transportar a la Luna al primer ser humano en 1968. También se puede contemplar el rover Lunokhod 1, manejado desde tierra, que se quedó inútilmente esperando la llegada del primer cosmonauta a la superficie lunar, o la cápsula Vostok 6, en la que orbitó Valentina Tereskova en 1963. Y así llegamos hasta la sonda Luna 9, la primera nave no tripulada que llegó a hacer un alunizaje suave. También está el traje espacial Mars 500, construido para la simulación de una misión de 2 años al planeta rojo, y la nave Venera, la primera en el mundo en aterrizar en otro planeta, concretamente en Venus. Y es que viendo estas piezas se entiende que para muchos los rusos fueron en realidad los primeros en llegar a la Luna, pero lo hicieron con un robot, no con un hombre. Y acabamos con las primeras imágenes grabadas en vídeo de una escurridiza ardilla vampiro. Al parecer, los habitantes de la isla de Borneo, en Indonesia, ya hablaban desde hace años de una ardilla que se lanzaba desde los árboles al cuello de los animales para chupar su sangre. Los científicos quisieron comprobar si este animal existe en realidad e instalaron 35 cámaras que se activaban con el movimiento en el Parque Nacional de Gunung Palung. Por el momento han podido grabar a este animal rebuscando entre la hojarasca del bosque tropical y han podido comprobar que mide unos 35 centímetros y que tiene una cola esponjosa que, según los biólogos, puede servir para llamar la atención de futuras parejas. Además, se ha visto que roe alimentos tremendamente duros y se espera comprobar si la leyenda de que bebe la sangre de algunos mamíferos es realidad. Vamos con una historia de inicio de esas que son difíciles de olvidar. El protagonista nos mira a través del tiempo en esta vieja imagen. ¿Qué tienen, no? Las fotografías de antaño. Algo que nos hace intuir sensaciones, vivencias ya tan remotas. Pero fíjense, esta es tan importante, tan misteriosa, que se ha quedado enhebrada en la historia de una familia de principio a fin. Y si este hombre es José López Marín y nos va a llevar hasta la guerra de Filipinas, su bisnieto, José López Anzurias, es un poco el portavoz de esta increíble vivencia que sé que les va a apasionar, porque a mí me ha apasionado. Pepe López Anzurias, bienvenido, amigo, buenas noches. Buenas noches, Quique. Vaya historia, ¿eh? La verdad que sí, una historia un poco, parece increíble, pero realmente pasó en mi familia y lleva, vamos, transmitiéndose de generación en generación, y afortunadamente, a pesar de lo rara que es, pudo salvar la vida, y aquí estoy yo para contarlo, ¿sí, no? Claro, eres un poco el estandarte de una historia que no tiene por qué perderse y que luego lleva la simbología que le va a interesar a todo el público. ¿Te pareces, eh? ¿Te La pareces? verdad es que todo el mundo me lo dice, sí. Es como si él de alguna forma estuviera comentándonos Sí. ahora Pequeño bucle. un bucle en el tiempo. Bueno, prepárense.
¿Cuál es la situación? Un momento de crisis absoluta, no la crisis de ahora, no, sino de 1898. Guerra de Filipinas, ahí está tu bisabuelo, ahí empieza esta novela que es absolutamente real. Sí, él en realidad no iba a ir a combatir a la guerra de Filipinas, él estaba desde condestable en un buque, que era el Don Juan de Austria, un crucero, y aunque había unos 28.000 soldados en Filipinas en aquel tiempo, había muy poca oficialidad, entonces se le envía un regimiento en tierra. Y ahí él tiene una serie de incursiones, de escaramuzas, porque aunque el 1 de mayo es la batalla de Cavite, en realidad la Capitanía General no firma la capitulación general hasta aproximadamente mediados de junio, ¿no? Y hay una serie de combates, incluso algunos bastante cruentos, porque la parte final fue un poco cruenta. Guerra cuerpo a cuerpo, a la antigua usanza, ¿no? Se perdió un poquito las formas y las maneras, entonces él tuvo una serie de incursiones y en una de ellas, volviendo de ellas, fue cuando pasó este suceso. En este caso, lo que le pasó a mi bisabuelo fue que llegando de esta, digamos, patrulla, son emboscados por una patrulla de insurgentes nativos. Estaban superiores en número, mucho mejor armados, evidentemente, y en ese momento empezaron a caer como moscas, ¿no? Y él se dio cuenta en ese momento que la única manera de salir vivo de ahí era internarse en la selva, parapetarse en algún sitio y poder repeler el ataque. Era la única manera, ¿no? Esconderse, aislarse ante una gente, creo, con arma de fuego y pasando a cuchillo a la gente también. Ordenó introducirse en la selva, empezaron a correr, pues imagínate la situación, gente corriendo, las balas cayendo compañeros, y esos compañeros escuchar que son pasados a cuchillo, o sea, te das cuenta de que no va a haber prisioneros. O sea, tu bisabuelo iba escuchando los lamentos de los que van degollados. Exactamente. A la espalda. Porque eso del Estado Islámico es muy antiguo. Entonces, bueno, ellos siguen y de pronto en un apartado de la selva él ve. Allí en el trópico, sobre las 5 y pico suele caer la tarde, pero todavía no estaba cayendo la tarde todavía. Y él ve de pronto que se forma una bruma, una densa bruma, un poco extraña para el día y para la época. El día había sido muy soleado, pero en ese momento tú lo que tienes pensamiento es salvar la vida. Ves aquello y dices, una niebla, me meto aquí y como sea intento salvarme. Ordena irse hacia allí y se adentran en la niebla. Entonces ellos llegan, se adentran, están corriendo como aproximadamente unos 300 metros, pero ya caen extenuados, ven un árbol grande y ya en un pequeño claro se sientan algunos en el suelo, otros se dejan caer sobre el tronco y dicen, bueno, vamos a intentar lo que hacen los niños que dicen, me tapo la cabeza así y no me ven, ¿no? Pero ellos creen que van a ser ajusticiados. Exactamente, ellos ven que la muerte está muy cerca, ¿no? En ese momento, allí dentro de esa niebla pasan 3 hechos que son los que a mí verdaderamente me tienen dando vueltas desde los 14 años pensando, digo, no acabo yo de entender esto, ¿no? Una de las cosas que eso le pasó a todos los que entraron fue que al entrar los sonidos como si se amortiguaran. O sea, si alguien ha tocado un piano, se dará cuenta que si le das a la palanca de sordina, el fieltro que toca las cuerdas apaga el sonido, lo deja como muy de fondo, muy de rumor, ¿no? Entonces, eso es algo que todos después comentaron, como que los sonidos de los pájaros, de las ramas, de cualquier cosa... Qué interesante es eso. Se quedan como amortiguados, pero bueno, tú sigues lo mismo, tú sigues pendiente de salvar la vida. Entonces, cuando ya están tranquilos ahí, pasa otra cosa más, que es que en este caso solamente... No sé si por vergüenza, por, no sé, en aquel tiempo la cuestión de la caballerosidad de los militares no querían contarlo, a él sí le pasó y lo contó, que él se encontró, a pesar de una situación de mucho peligro,
él estaba como si estuviera soñando, como si lo que le llaman hoy la sensación de irrealidad, como si yo estoy aquí, pero digo, pero en realidad parece que es un sueño, ¿no? Él se encontraba con situación de peligro, pero decía, parece que estoy como soñándolo, ¿no? Una extraña tranquilidad. Sí, exactamente, parecía, él decía, no sé si sería la proximidad de poder morir, pero el caso es que se encontraba él muy extraño, ¿no? Y lo tercero, donde verdaderamente fue impactante, fue que de repente, de improviso, a unos 4 metros, apareció un pelotón de estos insurgentes con sus fusiles, sus machetes ensangrentados, de haber acuchillado a pasado cuchillo a los que quedaban heridos, que de pronto barren todo el espectro visual, o sea, como si yo te estoy buscando y paso de ahí hasta aquí, y tú ves que yo paso a través de ti, pero como que no te veo. Bueno, hacen lo mismo que tú, o sea, están al lado, a muy poca distancia, están sin ningún parapeto de ningún tipo, están mirándoles y no les ven. No les ven. Mi bisabuelo, que sabía ya algo de tagalo, los escucha decir que se van a dividir, o sea, que siguen a por ellos, o sea, no han cejado en el empeño de cogerlos, ¿no? Entonces se dividen y uno de los grupos que pasa por su derecha pasa tan cerca de uno de los soldados que está apoyado en el suelo que uno de ellos tiene hasta que encoger los dedos porque si no le pisarían la mano, ¿no? Entonces, cuando ya pasa el tiempo y se van, ellos esperan un tiempo prudencial, vuelven sobre el mismo camino y llegan al fuerte, ¿no? Ellos siempre pensaron, en este caso mi bisabuelo pensó que había sido un milagro. Él siempre llevaba pues un escapulario de la Virgen, él era muy creyente, pero realmente yo me pregunté, ¿y los soldados o sea, los insurgentes que entraron, volvieron a salir? Porque a lo mejor ellos tuvieron la suerte de que ese vórtice, ese pequeño portal, se abrió y ellos pudieron salir, pero me quedé con las ganas de saberlo. Son los únicos, bueno, extraordinariamente contado, Pepe, son los únicos supervivientes de ese pelotón. Exactamente. Los 9 o 10 que entran en la niebla, que entran en la bruma. Y delante de ellos, a una distancia mínima como para encorvar la mano, unos tipos con el machete dispuesto, mirándoles fijamente y que no les ven. ¿Cómo interpreta tu abuelo desde el punto de vista del milagro? ¿Qué pasó? Como si él diría, ¿no? El manto de la Virgen, hoy la física cuántica diría, no sé, una especie de campana de realidad, protegió ese pequeño grupo en el instante antes de la muerte. Y tu abuelo, que esto es lo alucinante, lo contaba permanentemente como para mostrarte, primero, que la vida de la familia había podido seguir porque no se truncó ahí, y segundo, por qué él había sido protagonista con otros compañeros de ese salvamento. ¿Qué hablaban entre ellos? ¿Qué pensaron? Bueno, ellos, la época, en 1898, y bueno, el peso de la religión en aquel tiempo, es obvio que tú no lo puedes pensar de otra manera. Hoy día, pues bueno, puedes pensar en vórtices temporales, puedes pensar en 1000 cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo... Sí, pero extraordinarias también, exactamente, la religión era, vamos, imperante, ¿no? Entonces él, que además era muy creyente, él pensó que eso había sido un milagro, ¿no? Y todos los demás, bueno, pues una cosa, un hecho que queda ahí y queda. Tú cuando investigas un poco más te das cuenta de que hay muchos hechos más anómalos en la historia. Te pica el gusanillo de la curiosidad, vas investigando, claro, los únicos que se salvan, es que hay que pensarlo, ¿no? Pues es especie de bruma protectora en un espacio muy pequeño, sin ningún tipo de defensa visual respecto a los enemigos. Ellos no lo ven. ¿A dónde fueron ellos? Pues no lo sabemos, ¿no? Y te encuentras en la historia, y sabemos de otros casos de esas brumas protectoras, sea lo que sean, que han hecho como una especie de diferenciación en los dobleces del espacio-tiempo, no sé cómo llamarlo. Yo, cuando ya empecé a sacar documentación, me encontré con que, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa británico sigue dado como desaparecido el 5º batallón de Norfolk, que fue a luchar contra los turcos, y se encuentran en una especie como de valle, con una niebla, un poco extraña también para el día. Ellos se adentran y los turcos se quedan esperando, tanto es así que terminan por irse, porque ese batallón no sale de ahí. También en el 1707 pasa otra cosa en España, en los Pirineos, en un paso de los Pirineos, las tropas de Carlos de Habsburgo, en plena guerra de sucesión española, van a luchar contra las tropas de Felipe d'Anjou y se encuentran con que 4.000 hombres, en este caso son 4.000 hombres, pasan por ese paso, que cualquiera que haya estado en el ejército sabe, en los pertrechos, la impedimenta, las armas, no se tiene datos ninguno. O sea, eso ha ido pasando y también incluso hay muchos datos, digamos, que son al revés, de seres
puedes llamarle seres dimensionales extraterrestres o, como tú bien dices, terrestres extras, que pasan también hacia aquí, también están documentados, pero en este caso hay mucha documentación. Bueno, lo interesante aquí es que es una historia que el bisabuelo puede transmitir, que para él es importante, como dices, tienes 14 años, él hasta el último de sus días, imagino que le dio una importancia fundamental en su vida a esta señal, milagrosa entre comillas, misteriosa para nosotros. Sí, sí. Fue importante en su vida. Él, de hecho, en la oración que le llevaba Cosilla la Guerrera, bueno, sería casualidad o no sería casualidad, pero él, aparte de este caso, sobrevivió a lo del obús, tuvo una vida tranquila. O sea, parece que hay personas que tienen marcado un destino y ya puedes estar donde estés, que si tienes que morir tal día, vas a morir tal día. De todas maneras, esa oración ha ido pasando en mi familia de generación en generación y yo la llevo en la cartera. O sea, creo en Dios. De otra manera, como hemos hablado, tengo también otras ideas también del mundo, ¿no? Distintas también aparte de la religión. Pero sí es cierto que él siempre pensó que había sido un milagro. Él no en su cabeza no entró otra cosa. Aquellos enemigos no vieron nada, habían desaparecido. Es como si en esa especie de dobladillo de la realidad se hubiese abierto una ventanita y hubiese salvado a estos 9 de Filipinas. Me parece una historia tan hermosa, tan increíble. Por cierto, en el bloque familiar, porque esto, claro, se cuenta, pero dentro del bloque familiar todos creían fielmente en la historia. Sí, sí. Eso era, vamos, una historia que se contaba, pero además como para un poco dar trascendencia, como diciendo, cuando a veces lo imposible problema, puede ocurrir, ¿no? Exactamente, que hay algo más. O sea, de esa creencia puedes llamarle fe, puedes llamarle, no sé, lo que quieras, pero que hay algo más. O sea, que este mundo no solamente lo que vemos, hay alguna realidad que lo contempla también. Entonces, se habían amortiguado los sonidos, exactamente, se había producido esa especie como disociativa de la realidad y curiosamente, Pepe, y tú lo sabes, cuando vamos, y lo saben grandes filósofos también, investigadores que se han interesado en lo que llamamos misterio, como dice nuestro querido amigo Santi Camacho, la campana de irrealidad. Empiezan a pasar una serie de señales antes de que se produzca la luz extraña, la aparición de la figura, el ser en la carretera, el presagio. Algo deshilacha la normalidad y es curioso, no pasa ningún coche cuando tienen que pasar coches por esa carretera. Preguntas a los testigos, yo lo he hecho en cientos de ocasiones, ahí va, no se escuchaba nada, o todo permanecía como un rumor lejano, como si algo que no entendemos del espacio-tiempo está deformándose cuando va a ocurrir lo impensable. ¿Hay algún secreto de este tipo que se haya mantenido? Aquí hay cosas bonitas, que estamos tan acostumbrados a la actualidad que cualquier secreto generacional se pierde, es que no le hacen ni caso, que se haya mantenido a lo largo prácticamente de 120 años esta historia, desde que ocurrió, viva gracias a un compañero que la mantiene, yo creo que es maravilloso. Y segundo, si ustedes y sus familias, porque nos ha pasado historias de militares precisamente y milagros, hemos comentado unas cuantas en Cuarto Milenio, ¿alguna historia con la guerra de Filipinas, con ese año de 1898? Algo que nos puede interesar, ya lo saben, estamos en un programa que hacemos entre todos. Pepe López Anzurias, y además en la editorial de nuestro querido amigo Alberto Cerezuela, que es un crack en Círculo Rojo, ha sacado El hijo del tiempo. Yo le decía, mira, la portada se parece mucho a este ambiente. Bonito título. No me extraña que una historia familiar te permita, con esa verdad, que siempre es superior a la ficción, establecer esta investigación que disfrutaremos. Te deseo toda la suerte del mundo, Pepe. Muchísimas gracias, Iker. Y a por futuras investigaciones, compañero. Gracias. En fin, son historias y cómo se quedan. Por fortuna luminosas, ¿no? Esa bruma que a veces, ustedes lo han escuchado, ¿no? El vehículo en mitad de la paramera, y una extraña bruma, una sensación de pérdida temporal. ¿Es verdad, no es verdad? Con la mente, la imaginación, y en este caso sí, por desgracia, la oscuridad, jugamos ahora. De la historia benigna que nos ha traído Pepe López Anzurias, ese hijo del tiempo, esa bruma extraordinaria que salvó a su bisabuelo, vamos ahora a algo que ojalá no sea verdad, pero que ha motivado un sinfín de investigaciones. Por ejemplo, uno de los procesos judiciales en Estados Unidos más caros de la historia tiene que ver con todo esto que van a contemplar ahora. Algo que recrea pues, un genio como Alejandro Amenábar en su última película, que tanto ya está empezando a dar que hablar. Pero nosotros, como siempre, con Alejandro, vamos a ir también al en vez de la trama, al dobladillo, a lo que no se cuenta en ningún lugar, a lo que les puede interesar. Tengo una propuesta muy simple que hacerte, Roy. Volver a tu antigua habitación durante tu adolescencia o tu infancia incluso, y revivir todos esos momentos tan extraños. ¿Extraños? ¿Qué quiere decir con eso? Buscamos a alguien con una capucha, Roy. Íbamos hacia el taller de mi padre. Podía oír cánticos y chillidos
en el interior. Era una misa negra. Ahora lo matarán a usted. Un enorme impacto en las salas de los cines, sensaciones que recordamos, ¿no?, de algunas grandes películas de la historia del terror, del suspense, de la introspección, películas que nos hablan del gran enigma de la mente humana y quizá lo que es exógeno a la mente humana. Hay muchas preguntas que hacerle a Alejandro Amenábar y también puede ocurrir en Cuarto Milenio la posibilidad de conectar con los hechos más o menos reales que adornan toda esa historia que se llamó pánico satánico, incluso en Estados Unidos, su obsesión satánica. Pero, por ejemplo, nosotros que llevamos 10 años en la tele, sabemos muy bien que algunos temas rayan la línea que causa incluso un poco de repulsión, ¿no? Lo oscuro, lo diabólico, nos sigue dando miedo. Ya casi nadie cree en el demonio, evidentemente. Pero cuando este se manifiesta incluso visualmente, hay como un escalofrío común que puede ser bueno o malo. La gran pregunta es por qué Alejandro ha elegido este tema en concreto, este tema casi en desuso por parte de otros creadores. Alejandro Amenábar, bienvenido a Cuarto Milenio una vez más. Muchísimas gracias, amigo. Muy buenas noches. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que no sabemos de ti para elegir un tema que causa todavía un miedo muy primario? Bueno, pues por un lado está el género cinematográfico. Yo como espectador me inicié disfrutando películas de miedo, a pesar de que era el chaval más miedoso del mundo, pero me gustaba el misterio. Y como realizador también me estrené con el género, entonces me apetecía volver un poco al tono de las primeras películas que había hecho. Y cuando vas mirando pues, sobre qué son las cosas que te dan miedo, pues pensé que ¿por qué no una película sobre el demonio? Cuando hay películas tan maravillosas, muchas de la época de los 60 y 70, con ese MacGuffin, lo que Hitchcock llamaba el MacGuffin, la excusa argumental. No conseguí durante mucho tiempo dar un enfoque que me resultara especialmente interesante o incluso realista o novedoso, y fue tiempo después cuando tropecé con el fenómeno del abuso ritual satánico y ahí vi que ya podía hacer una película sobre el demonio, que era lo que yo quería, y además hacer una película sobre la mente, que es algo también que siempre me interesa. Alejandro, tú crees, hablas del Exorcista, de la Semilla del Diablo, la profecía, grandes clásicos, ¿no?, que nos han marcado a todos, que por cierto, tú eres un chaval miedoso, y es interesante también, porque hay personas que dicen que en el fondo estamos volcando nuestra infancia permanentemente en nuestro proyecto vital, es decir, con sus glorias y miserias, estamos constantemente, aunque nos creamos que no, reproduciendo iconos y arquetipos que nos han marcado en la infancia. Pero claro, ¿El Exorcista o la profecía o la Semilla del Diablo hoy serían imposibles? ¿Hoy el público no se las creería sin más? Bueno, yo pienso que El Exorcista es una película intemporal. O sea, ¿Que te sigue dando miedo da igual que sea hoy? Yo creo que sí. Es verdad que el género de miedo, de terror, es el que más rápido envejece. Es decir, un drama puede funcionar un drama de hace 40 años, en cambio una película de terror, muchas veces por los trucos que lleva implícito, el espectador ya lo ve venir y ya funciona peor. También os digo que al final Regresión no es una película de terror, no me ha salido una película de terror, es una película sobre el miedo, que tiene por supuesto sus momentos de suspense, pero no es una película de miedo. Pues a mí me ha dado algo de miedo, ¿eh? Ya, hombre, en algún momento se pone que tiene que dar, pero no es. Pero fíjate, curiosamente me ha dado miedo porque la he visto tan real, porque me he visto en esa situación más de una vez, pero de eso si quieres hablamos luego, porque lo interesante es que un creador como Alejandro se enfrenta a la tesitura que no debe ser fácil, es como la página en blanco de, bueno, venga, va, mi siguiente obra, y encima cuando has tenido éxitos tan impresionantes y mundiales, bueno, pues hay que pensarlo, ¿no? O igual no pensarlo, quién sabe. Y busca y bucea en el tema del demonio, tema del satanismo, y no le convence, hay algo que no. Y entonces encuentra una pista, como un detective, que en el fondo es el creativo, un detective de la que tirar. Y te fijas en unos sucesos que pasan en Estados Unidos, que tengo que decir que yo, que estoy, bueno, que soy un curioso de estos temas, tú lo sabes, no lo tenía muy claro. Es decir, fuiste a una cosa muy concreta y dijiste aquí la luz. ¿Por qué? ¿Qué tenían esos casos para decir aquí viene mi película? Pues primero tenían lo real, es decir, algo que sabes que estás cogiendo una base real, y yo quería que la película tuviera esa base muy realista.
Y luego, precisamente me sorprendió que no supiera nada de esto, es decir, que yo hace años recuerdo haber visto algún documental incluso sobre memoria reprimida, sobre trastorno de personalidad muy impactante, pero ahora me doy cuenta que eso encajaba dentro de todo lo que era la fiebre del abuso ritual satánico, pero no vi un poco cuáles fueron las conclusiones de todo eso, y es un poco lo que intenta reflejar la película. También muchas veces lo que haces es, cuando algo no se ha contado, y yo creo que realmente de esto no se ha hablado mucho en el cine, o de esta manera, con este enfoque, pues te lanzas de cabeza. A mí como he dicho, me daba la oportunidad de hablar de la mente, que es el otro gran protagonista de la película. La psicología, hay mucho de cómo la mente nos pone trampas, nos pone puertas y nos engaña. Entonces eso también tiene mucho de Hitchcock, ¿no? Entrar en la cabeza de la gente y ver qué es lo que está bullendo ahí. Carmen y yo tuvimos la oportunidad de ver la película incluso hace unas fechas y estábamos los dos, claro, luego el público puede decir, no, es que claro, nosotros, no sé, nos conocen un poco, estábamos como dos esculturas diciendo, no puede ser que este tío esté reflejando algo, hablando de la mente y la obsesión, y ahora hablaremos de eso, que lo hemos vivido, que es que lo hemos vivido y que pasa. Por eso no sé si somos muy objetivos, pero desde luego estábamos viviendo algo en la pantalla que nos reflejábamos perfectamente. Pero, ¿qué sabemos de ese tema y de esa historia? Aunque sea en una ficha, como ella suele hacer, Carmen, que ha escrito varios libros sobre estos temas, pero curiosamente lo que recoge Alejandro es sorprendente porque no es nada conocido, sí en Estados Unidos, pero en España no es nada conocido. Y creo que es un tema sociológico, antropológico de primer nivel. Lo que pasa es que es un tema tan fuerte que mezcla cosas tan duras como es el abuso a menores, como es el satanismo, ¿no? Que nunca ha sido bien entendido, que muchas veces cuando te encuentras con estas noticias en la prensa lo que quiere la gente es dejarlo de lado, porque es tan cruento, tan oscuro, que no quieres ni pensar que puede ser verdad, ¿no? Y que hay niños pequeños como tus propios hijos que pueden estar implicados en cualquier guardería en este tipo de rituales extraños, satánicos o de corte luciferino. Los casos comienzan a surgir en los años 80, además con una publicación de un libro que se hace bastante famoso, que se llama Michelle Recuerda. Esta es la historia de una chica que va a un terapeuta, a un psiquiatra canadiense, Patzer se llama él, que empieza pues a contarle por qué tiene una depresión. Ella ha tenido un aborto espontáneo, no ha querido abortar, simplemente la naturaleza no quiso que ese hijo viera la luz, y tiene una depresión. A través de esa depresión él empieza a profundizar en la mente de esta mujer hasta llegar casi a los 5 años de edad. Ella es sometida a hipnosis, más de 600 horas de hipnosis, y es entonces cuando comienzan a surgir o no los recuerdos que ella tiene de los años 1954-1955. Ella empieza a describir una serie de rituales, de misas negras, donde está implicada su propia madre. El primer nombre que da de persona que abusa de ella es su madre. Al resto de personajes que al parecer van enmascarados, encapuchados, no sabe muy bien cómo decirlo, no los reconoce en ningún momento, no sabe identificarlos. Lo que sí dice es que durante un año es continuamente sometida a abusos y ese tipo de rituales donde se hacían varias cosas, entre otras desmembrar animales delante de ella, beber una serie de ungüentos extraños que se ve muy bien reflejado además en la película, y también dice que la misma figura del diablo en el último ritual de 81 días, el último ritual al parecer se alarga todos esos días, en el que el propio demonio hace y enmascara lo que son las cicatrices que han dejado a lo largo de ese año en todo su cuerpo, con lo cual empieza ahí un debate sobre si esos fenómenos de verdad los vive la niña, ya que no hay ninguna prueba, no se puede comprobar nada de lo que ella dice en esas sesiones de hipnosis, si son realidad o si a través de las películas, de los libros que ha podido leer e incluso del propio psiquiatra, esos recuerdos se han metido en su mente. Y ese libro, quedémonos con ese título, ese libro concreto de Michelle Recuerda, va generando una especie de histeria colectiva en los 80 que hace que surjan muchos casos. Antes de conocer algo más de esos casos, Alejandro, ¿qué te llama a ti la atención? ¿Qué te impresiona? ¿Cuándo es el momento en que tú dices, aquí vamos a volcarnos en esta historia, esto tiene que ser conocido? Porque tiene que haber algún caso, alguna cosa que fuera, por ejemplo, un hecho familiar, que esto es lo más tremendo, ¿no? Es decir, en la sacrosanta institución familiar algo se quebraba y en regresión las personas acusaban no a un desconocido, no, a veces a su propia familia, a sus propios padres. Había una especie de ruptura de lo establecido, de tabú enorme. ¿Eso fue lo que te llamó la atención? Bueno, es que
en Estados Unidos, que la sociedad americana, o en muchos casos ya sabemos que va por delante de nosotros, ya en los 70 se estaban analizando casos de abusos y se llegaba a la conclusión de que el peligro no venía necesariamente de fuera, no era el extraño, sino que muchas veces formaba parte del entorno familiar. Entonces, cuando llega en los 80 esta serie de testimonios, por supuesto, lo primero que aparece, a quien se busca, más que en ningún sitio, es a la persona que está dentro de la familia. Y eso genera un escándalo brutal y un contagio, que es otro fenómeno muy interesante, ¿no? Una especie de contagio. Esa especie de ola iniciada por un libro, que también es un elemento a tener en cuenta, un libro de repente desvela una realidad que nadie conocía, empieza esa ola del miedo satánico en Estados Unidos en los años 80, o sea, no tan lejos. Sí, además, en cierta forma, hay personas que utilizan esa ola satánica, ritualística, también para su propia conveniencia. En el caso, por ejemplo, de McMartin, así se llamó, Judy Johnson es una mujer que está separada, tiene una serie de problemas porque su hijo mayor pues tiene un cáncer terrible. Ella ha dejado, o el marido la ha dejado a ella. Tienen otro hijo porque se unen para cuidar a ese mayor que está enfermo, y a raíz de ahí empiezan a surgir todo tipo de broncas que acaban en odio, tal odio que genera que esta mujer llegue a acusar a su propio exmarido de abusar de su hijo pequeño, y no solamente él, sino algunos profesores de la guardería a donde llevaban el niño. Esto abre una investigación por parte de la policía, que comete un error, entre comillas, porque mandan una serie de misivas, de cartas, a los diversos padres que tienen hijos estudiando en esa guardería, y los padres entonces, claro, ya se ponen en alerta. Pánico social. Pánico social total. Ese niño además pues tenía ciertos problemas en sus partes pudendas, y lo que lleva a la madre a pensar que verdaderamente están abusando sexualmente de él. Lo que consigue es que ningún médico verdaderamente diga que ha sido sodomizado. Pero sí que es cierto que el pánico que se genera en los niños es brutal, y estos niños empiezan a hablar de cosas que luego se comprueba que verdaderamente sí que han existido. Es decir, los niños empiezan a decir que son abusados en una especie de túneles que hay debajo de esa guardería. En un primer momento no se puede verificar que existen esos túneles hasta muchos años después, porque esto se alarga más de 6 años, es el juicio más largo de la historia de Estados Unidos, el juicio criminal, y sí que es verdad que luego con escáneres descubren que esos túneles habían existido y encuentran algo que es tremendamente macabro, que es algo tan sencillo como una fiambrera de Mickey Mouse del año 1983, que además venía datada en uno de esos túneles, con lo que demuestra que los niños por lo menos estuvieron ahí. Ellos hablan de mujeres embarazadas, hablan de niños que son sacrificados, de bebés muy pequeños que son llevados a esos túneles y que son sacrificados, y de una especie de ungüento rosa blanco que tenían que beber y que los adormecía. Ellos recuerdan que cuando bebían ese líquido quedaban pues atontados por lo menos, y no recordaban muchas de las cosas que pasaban. Entre sueños y realidades ellos ven a personas encapuchadas, y algunos los reconocen como sus padres, como los policías de esta pequeña localidad de California y como sus profesores. No se pierdan la película, porque conociendo algunos datos de la realidad, vuelvo a recordar mi visión de regresión, vuelvo a regresar, ¿no? Y me doy cuenta de la documentación exhaustiva que Alejandro ha manejado. Ha actuado como un periodista de investigación. ¿Te daba miedo a ti la figura del demonio, por ejemplo? Yo cuando era niño, por supuesto. Porque pues si no, no se pueden hacer esos planos. Ahora que habéis hecho este especial sobre Félix Rodríguez de la Fuente, me estaba acordando el otro día, yo cuando empezaba la entradilla de Félix Rodríguez de la Fuente, del Hombre y la Tierra, si estaba solo en el salón salía corriendo. O sea, a mí me daba miedo todo. La sintonía me daba mucho, que es fantástica, me daba mucho miedo. Me daba miedo ir solo por un pasillo, me daba miedo todo. Me daba miedo los fantasmas, por supuesto, lo que había debajo de la cama, etcétera. Y el demonio también, por supuesto. Y luego, porque además, de alguna manera, siendo un niño tan miedoso, a escondidas, porque mis padres desde luego no me dejaban verlo, pero en casa de los vecinos tenían un vídeo VHS, y allí era donde yo me veía las películas. El exorcista. Y ahí alimentaba mis miedos. Pero yo creo que ver y sobre todo hacer películas, no solo necesariamente de terror, me ayuda con cada película. Es como que voy desterrando, voy enterrando. Es un exorcismo personal, entre comillas, sí. ¿no? Sí, yo creo que hay algo de eso. Destierras un poco tus miedos. Es que la película tiene momentos de bastante miedo. Tú dices que no es que sea una película de miedo. Para mí sería una película de investigación. Por eso me apasiona. Es decir,
no sé lo que va a Y de pasar. obsesión, Sé lo que es ¿no? el proceso de una investigación. A mí me ha pasado estar investigando, por desgracia, historias como, no sé, 2 críos en Lérida que se tiran a la vía del tren y lo hacen convencidos de que van a contactar con extraterrestres, en los años 70. Además, un caso que venía de también un brote de varios casos parecidos. Y yo me quedé en el cementerio de Lérida, me dejé el móvil en el coche, bueno, una historia, pero que me quedé encerrado en el cementerio de Lérida, que no es pequeño cementerio. Te puedo decir que la expresión del policía de tu película, yo estoy seguro que era la mía, porque llegaba casi a ver las efigies de esos 2 muchachos. Estaba tan metido en la historia, o sea, el resto del mundo me importaba nada, que la obsesión, ahí está el juego de la mente. ¿Hasta qué punto la obsesión te puede hacer casi visualizar cosas que no están ahí? También juegas un poco con eso, y has jugado en toda tu obra con eso, ¿no? Sí. ¿Hasta Sí. qué punto la fuerza de la mente puede generar realmente un misterio que tú estás viéndolo? Sí, bueno, y en este caso el miedo, que es el otro tema de la película, es decir, cuando el miedo es muy fácil de contagiarse y de amplificarse. Eso no quiere decir que no entendamos que el peligro existe y que hay que temerlo, pero si nos dejamos llevar por el miedo no nos podemos enfrentar al peligro. Entonces el personaje, hay un momento en que se deja arrastrar, y es hasta que no consigue quitarse el velo del miedo y enfrentarse fríamente al problema cuando puede localizar el foco del mal, que desde luego que existe, y la maldad existe, y la maldad más pura que otra, por supuesto, pero es quitarse ese miedo y mirar objetivamente la realidad. No estamos desvelando mucho, pero en la peli de Alejandro hay dibujos muy parecidos a estos. Cuando tú muestras un simple dibujo infantil, es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Este dibujo es real. Yo no sé si el caso es real, lo que estaban contando es real o no, que también regresión vaga sobre esos límites, ¿no?, de lo real y lo irreal. Pero desde luego los niños lo dibujaban, y dibujaban un personaje siniestro que les hacía heridas. La fuerza del dibujo de un niño, ¿no?, como decíamos aquel, ¿no?, decía Miró Picasso, he pasado toda la vida para dibujar como un niño. La fuerza que tiene esto, bueno, pues te sobrecoge. Volvemos a lo que decíamos del niño Alejandro, de nosotros, ¿no? Unos miedos todavía atávicos. Bueno, esto es como un rebrote de lo de Estados Unidos, porque esto es muy interesante. Podemos ceñirlo de Estados Unidos a porque es la sociedad americana, porque tiene sus roles, porque tiene sus defectos, pero es que de repente las portadas de todos los periódicos del mundo, y ya en los años 90, tienen un rebrote brutal en Suecia. Encima está el elemento del bosque, pero los encapuchados, que sería interesante saber la iconografía, ¿no? Pasan los siglos, pasa el tiempo, y la iconografía del que nos da miedo, como en las pinturas negras de Goya, sigue igual. Y como aparece en la película de Alejandro, ¿no? Es que tú ves casi la pintura negra de Goya apareciéndose. ¿Qué pasó en Suecia? Pues hablas de los encapuchados, lo que más miedo le puede dar a un niño, ¿no? Y que lo dibuja así, es alguien con la cara tapada que no puede conocer su identidad. Y así lo dibujaron los niños en las diversas sesiones a las que se vieron sometidos después de ser tratados por muchos médicos, por decenas de médicos, a los que les parecía muy extraño que niños muy pequeños, de 3, 4, 5 años, y además que no se conocían entre sí, contaran cosas muy parecidas. No podían tener un contagio psicológico, un contagio psíquico, y lo que contaban eran escenas tremendas en un bosque, siempre por la noche, siempre en esa hora bruja de las 12 de la noche, donde parecía que esas figuras de las tinieblas cobraban realidad. Llevaban a los niños hasta esos bosques, y por las noches realizaban rituales en los que los niños describían cosas como señoras con barriga. Esas barrigas eran abiertas por un encapuchado y sacaban a las criaturas, y esas criaturas, según siempre los testimonios de los niños, no sabían decir la palabra desmembrarlos, ¿no?, desmembrar a los bebés, pero sí decían que esos niños chiquititos pues les quitaban los brazos, las piernas, y luego algo que les daba mucho asco a todos, y es que son escenas muy fuertes que si fueron reales nunca se pudo demostrar, pues comían los miembros de esos bebés que acababan de sacar de la tripa de sus madres, que pertenecían a esa secta satánica. Llegaba a la sociedad más tecnologizada y más racional del mundo, Suecia, el miedo del pánico satánico. Claro, lo que pasa que luego es como ocurre en la película, hay un momento en el que se intentan buscar esos cadáveres, ¿no? Algo tiene que quedar. Aquí está una clave. Se levantan un montón de hectáreas de tierra y no se encuentra ningún resto humano. Se encuentran algunos restos animales, pero ningún resto humano. Hay 52 niños desaparecidos en Suecia, donde nadie sabe dónde están ni sabe lo que ha pasado, y nunca se llega a descubrir ninguno de los cadáveres. Los niños son sometidos a terapias durante
durante meses y está el debate de estos niños fueron inducidos por sus propios terapeutas a pensar que habían pasado esas cosas cuando realmente estaban solo en la imaginación o incluso en lo que podían haber escuchado a sus padres, que estaban dentro de ese pánico satánico que había vuelto con la desaparición de 51 críos, 52 críos. Yo volviendo al tema este de la mente y de la percepción, porque aquí en muchos casos yo creo que está hablando es de miedos atávicos. Total. Es cómo tendemos a pensar en nuestra mente funciona como un ordenador perfecto y nuestra memoria, y en realidad muchas veces está fluctuando y está haciendo requiebros. A mí me pasa, a mi hermano, que es una persona obsesionada con el pasado, que yo pienso que le tenía que haber dedicado la película, siempre obsesionado con reconstruir el pasado y la niñez, y sorprende muchas veces cómo tenemos un recuerdo absolutamente distinto de lo mismo que ha pasado. Es decir, que el recuerdo se ha movido en nuestra cabeza y ha evolucionado dependiendo de nuestro miedo, de nuestro deseo, se ha ido por otro lado. Totalmente, dos cosas diferentes. ¿Qué has aprendido de la mente humana y sus espejismos y sus misterios con esta investigación? Pues que somos mucho más imperfectos y más retorcidos de lo que pensamos, efectivamente. ¿Te imaginas? Yo no digo nada, pero ¿te imaginas? Ha habido investigaciones en España que tienen que ver con este tema. A mí me inquieta una cosa, lo compartimos aquí, y es que se reproduce el arquetipo, es decir, pasan las épocas, pero lo que se dice ver y lo que se recrea es una cosa muy parecida a lo que ya pintaba Goya, un tipo de ritual que no sé de dónde debe venir. Hay investigaciones interesantísimas de Stanislav Grof, neuropsiquiatra, en la antigua República, en la antigua Checoslovaquia. En el canal del parto resulta que los niños tenían una visión permanente, los que recordaban alguna cosa. Es la visión que tú has reflejado en tu película. Un grupo de encapuchados que te rodean, no les ves la cara o medio le ves, o sea, la pintura negra de Goya, y Stanislav Grof decía, ¿cómo esto se ha mantenido en el inconsciente colectivo humano? ¿Y por qué? ¿Por qué gravitas? Porque quizás lo que no vemos, la sombra, el fantasma en el fondo, ¿no? Pero ¿te imaginas que realmente la mente hubiera jugado una mala pasada y hubiese incluso casos de venganza personal, casos, como decía Carmen, donde luego no hay pruebas? Imagino que también te llamó mucho la atención el hecho de este seguimiento periodístico, estos dibujos, estos casos tan terribles, y luego la segunda parte, que no había pruebas. ¿Cómo se come eso como director de cine o como creador? ¿No era un problema para tu película? Porque realmente luego no había un cuerpo descuartizado. ¿Qué pasaba entonces? Hombre, se supone que tienes menos elementos para jugar, pero así se acentúa también el drama y el conflicto, que es algo que siempre le interesa a cualquier guionista. A mí me gustaba en ese sentido explorar la relación que se establecía entre el mundo de la ciencia, de la psiquiatría, en mi película hay un psiquiatra, y el mundo de la fe, de la religión, a través de un reverendo. Siempre tendemos a pensar en el tradicional enfrentamiento ciencia-fe, pero en este caso las dos instituciones y la policía estaba en medio, estaban intentando encontrar pruebas, dar respuesta a ese puzzle, y al final llegaban a conclusiones distintas, pero estaban caminando hermanadas, y es algo que me resultaba seductor. Es curioso porque estos elementos de pánico satánico, algunos, repito, relacionados incluso periodísticamente con desgraciados incidentes criminales, ¿no? Donde ha flotado la sensación de que había corpúsculos de poderosos que hacían ritos, pero que tampoco se han podido demostrar. Y todo esto, como vino, se marchó, ¿no? Lo curioso es que luego se reproduce en otro lugar del globo, de pronto, por lo que sea, ocurre en otro sitio completamente alejado. Hubo algunas personas encarceladas y que han estado muchos años en la cárcel. Los Keller, por ejemplo, que también tenían otra guardería, al final fueron encarcelados por abusos. No se pudieron demostrar los ritos, pero sí que por abusos a menores estuvieron más de 20 años en la cárcel. Salieron hace nada, en el 2013, a la calle. Y ellos siempre negaron tanto los abusos como los rituales satánicos. Lo que sí es cierto es que algunos de ellos se utilizaron, por ejemplo, en familias muy religiosas, que los hijos estaban en las casas y sus padres no les dejaban hacer absolutamente nada, adolescentes... Una represión fuerte. Total, adolescentes que querían hacer su vida y que de repente empezaron a acusar a sus padres, a sus abuelos, a sus progenitores, diciendo que eran abusados y que además estaban en sectas satánicas los padres y que querían una orden de alejamiento. Lo que conseguían era irse para siempre de ese entorno familiar que era opresivo para ellos, y luego no se podía demostrar que pertenecieran a ninguna secta ni nada, pero sí que conseguían el alejarse de sus domicilios. La creencia en la secta satánica y en el rito ocurrido existe. Ahora, que sea verdad o no, aquí mismo ha habido debates y no te pones de acuerdo. Es decir,
bueno, ¿dónde están los elementos Depende de la clave, no? información, Claro, hay veces que te Hombre, yo tiendes a pensar que hay. lo que siempre digo es que el mal existe y cosas terribles pasan. Pero eso lo vemos en el informativo, más en Cuarto Milenio incluso, ¿no? O sea, el mal lo ves a diario, ¿no? Sí, la cuestión es si podemos pensar que existe una trama satánica a nivel nacional, que es lo que en algún momento se plantea en la Que película. siempre está en duda y siempre Además, está ahí. en los testimonios que había, quien conoce verdaderamente desde dentro los grupos satánicos, las sectas luciferinas, sabe que hay cosas que ninguno de estos niños contaban. O sea, hay cosas muy peculiares dentro de esos rituales, que estos niños lo que hacían era un poco generar lo que pudieron leer o le pudieron Reproducían contar cosas sus muy padres iconográficas, ¿no? de la Muy Biblia conocidas. satánica de la Bey, de libros ocultistas que podían tener por casa, pero nada que hiciera pensar en un verdadero ritual. Yo me estoy acordando de una escena también de los otros, de las películas de Alejandro, que yo tampoco conocía, tengo que reconocer ese ámbito. Y de repente Nicole Kidman, con la criada, si no recuerdo mal, abre un viejo álbum de fotos y ves las fotos y dice, están muertos, ¿no? Bueno, resulta que empezamos a investigar, ahí fue al revés, ¿no? Nos ayudaste totalmente a investigar a nosotros el mundo, entre comillas, de la tanatografía. ¿Qué surgirá de esta película de regresión? Pues yo creo que surgen muchas vías y nosotros no queremos aportar más claves, porque aquí uno tiene que ser también investigador, no solo el director de la película, sino usted que nos está viendo. Y además yo creo que hay emboscadas, salidas increíbles y cada uno se quedará con la sensación que quiera. Yo me quedo desde luego con el retrato increíble de la obsesión del buscador, que me parece maravilloso. Pero Alejandro, ¿cómo alguien miedoso en la infancia? ¿Por qué? ¿Hay una relación entre ser miedoso y que te guste el misterio? Yo empiezo a pensarlo. Pues no sé si será una relación masoquista, pero de hecho cuando mucha gente me dice ¿por qué no escribes una comedia? Porque bueno, drama sí he hecho, drama histórico incluso, pero al final la cabra tira al monte y lo que me gusta es el misterio. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Bueno, supongo que si te dejas impregnar por el misterio es lo que te hace avanzar, ¿no? La vida misma es un misterio, todo es un misterio. ¿Qué tiene que enganchar el misterio en su amplio concepto? Pues es que es lo que nos define. Llegamos aquí y nos enfrentamos con dilemas y con ecuaciones todos los días. Entonces no sé si es eso lo que me atrae por naturaleza al misterio, o si es sencillamente porque como era tan miedoso de niño, estar en la seguridad de mi butaca viendo que todo lo malo les pasa a los que están al otro lado, ¿no? Me siento más seguro. Tú no eres miedoso, ¿no? Yo no soy miedoso. No, bueno, de pero pequeño no eras. No te creas. Soy más miedoso ahora. Yo en cambio de pequeña, yo me pasó como Alejandro. Me daba miedo hasta quien respiraba a mi lado. Y luego, mira, mi madre muchas veces dice, pero hija, ¿quién lo iba a decir, no? En un cementerio en plena noche, cuando de pequeña te daba susto todo. Pero yo debería, bueno, ya digo, he ido venciendo mis miedos. Tengo alguna historia más o menos reciente que seguro que os daría para un episodio del programa, pero no me he dejado llevar, lo he llevado sin miedo. Ya hablaremos. Porque al final todo el mundo tiene su zona de conexión con el misterio, pero es una gran pregunta que yo he hablado con otros creadores como tú y otros. ¿Qué nos engancha? Pues no lo sé, pero tú ves a Chicho Ibáñez Serrador, venerado aquí, ¿no? Y habla del misterio y se ilumina la mirada. Y hay algo ahí, y que no es solo el gusto por el terror, que yo creo que sería confundir, ¿no? Por el miedo en sí. Hay alguna esfera que igual se parece tampoco a lo rutinario, que es fascinante, ¿no? Yo creo que es una lección, Alejandro, de verdad, que has elegido un tema muy complicado, fíjate lo que te digo, muy complicado, y cuando se está en el éxito, elegir algo complicado tiene mucho más mérito, porque tú sabes como yo que otros vericuetos, incluso del propio tema, hubieran sido como más clásicos. Y has elegido el salto mortal, que yo estoy seguro que va a ser muy, muy feliz, porque se refleja una realidad que es lo apasionante, que estás metido completamente en esa historia y crees en el tormento que tuvo que vivir aquella gente en Estados Unidos, no en el siglo XVII, hace 20 años, ¿no? Que es lo sorprendente. Todo el éxito del mundo para Regresión. Otro día, si quieres, hablamos de regresiones, que es otro campo apasionante. Gracias por seguir hollando el misterio y gracias por, que es importante, ¿no?, popularizar estas cuestiones, aunque la resolución sea a veces sorprendente. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros. Hasta la próxima. Gracias. En fin, tema crudo, ¿eh? Pero crudo, apasionante pero también. Sí, además en la película vas pasando por todo tipo de estados. ¿Sabes lo que pasa? Que yo prefiero pensar, me quedo un poco aliviado, ojalá fuese un bucle mental todo esto. Ojalá, porque no queremos ver que el mal existe también, ¿no? Queremos ocultarnos, ojalá sea así. Vamos con otras historias. Bueno, yo me voy, mira, hablando de mente, vamos con un psiquiatra, el doctor Gaona. La mente colectiva. Pasan cosas en el mundo que casi son de psicoanálisis global. ¿Qué nos está pasando como especie? Vamos a analizarlo.
Y de un grande de la creatividad a otro grande de la investigación, del cerebro, del auténtico misterio, de la ciencia de vanguardia. Doctor Gaona. ¿Qué tal, Iker? Bienvenido una vez más. ¿Te Muchas está gracias, gustando buenas mucho? noches. ¿Tu mente colectiva está gustando mucho? Sí, me alegro, porque en el fondo hablamos de cada uno de nosotros y a la vez de todos. Me dice el doctor, y yo le creo, porque es no solo un gran amigo, sino una extraordinaria influencia en nuestra vida. El límite, doctor José Miguel Gaona, primer libro que sale del horno, y yo se lo agradezco pues porque sé el símbolo que hay aquí, ¿no? Una profunda investigación sobre la consciencia, el cerebro y las experiencias cercanas a la muerte. No me cabe duda de que va a ser el libro de referencia, el libro que nos enseñe cosas increíbles. Yo voy a ser el primero que me lo lea entusiasmado. Es un paso más, un peldaño más de un doctor español haciendo lo que nadie hace. Más valiente que nadie, doctor. Mi enhorabuena máxima. Muchas gracias, es un ingente trabajo Sí. de años viajando por el mundo para poder escribirlo. Doctor, aquí no hay impostura ninguna. Aquí hay un científico que se atreve. Aquí está lo contrario de lo que vamos a contar, Efectivamente. que es otro ejemplo de la mente colectiva, la mentira. Pero hay dos casos, hay muchos, pero me he quedado con dos casos más o menos recientes, que yo decía, doctor, esto tienes que analizarlo, porque no es posible. Gente que suplanta, gente impostora, mentimos, en general parece que esta sociedad miente, en casos muy dolorosos. ¿Cómo es posible? Hay ciertas cuestiones, yo creo, en la vida que trascienden además socialmente, como por ejemplo, en su día el Titanic, como por ejemplo los atentados del 11S en Estados Unidos, también supuestos supervivientes de campos de concentración que son muy admirados socialmente. Y en ocasiones da la impresión que todos, además, todos estamos necesitados siempre de cierta admiración social, del cariño, de venir de personas que nos arropen, y da la impresión que ciertas personas en un momento dado son capaces de adoptar un rol que no les corresponde. Y desde el punto de vista psicológico me parece fascinante, ¿no? Porque nacemos evidentemente vírgenes en todos los sentidos. A medida que vamos creciendo vamos adoptando roles relacionados muchas veces con nuestro sexo, con nuestra cultura y de repente también con nuestra profesión o con lo que queremos mostrar más allá. Y como si fuese una verdadera máscara que está construida poco a poco, como si fuese una máscara que en un momento dado es la que nos representa, hay personas que parece que le arrancan a otros esa máscara y se la ponen. Pero vamos a ver, doctor. Ha habido escándalos en torno a personas que se hacían pasar por portavoces del 11 de septiembre, supervivientes del 11 de septiembre. Efectivamente. Y con campos de concentración, casos de españoles, por cierto, como abanderados de todo un drama. La gente lo cree, la prensa lo creemos. Se hacen entrevistas y se descubre que era toda una mentira. ¿Es un ejemplo de lo que está pasando en la mente colectiva? ¿Tenemos que mentir para sentirnos gratificados por la sociedad? Es muy curioso porque cuando alguien realiza ese tipo de acción, por ejemplo, suplantar, ser quien no es, que es en el fondo lo que es una impostura, ¿no? Con el 11S, que entre paréntesis curiosamente fue una española, además quien fue la presidenta de víctimas de una asociación del 11S, lo que hace es, de alguna manera, reunir en sí misma todas aquellas características que son socialmente admiradas, como he dicho, a las que todos desearíamos llegar. En el fondo la persona tiene un lado que pudiera ser en un momento dado que pueda estudiar parte de la psiquiatría y tiene otro lado además que en el fondo da pena porque quien tiene que impostar es porque nunca realmente ha podido llegar a ser esa imagen, ¿no? Entonces tiene que mentir, tiene que rodear, tiene que engañar al resto. Y es llamativo porque en psiquiatría, y esto creo que les puede interesar mucho a todos los espectadores de Cuarto Milenio, hay también síndromes de todo tipo relacionados con la impostura. Que ponen los pelos de punta. Sí. Y que hablamos de ciencia. De ciencia. El síndrome de Capgras, por ejemplo. Es cuando un familiar, particularmente de alguien, cree que ha sido cambiado, que alguien le ha reemplazado al otro y no le reconoce como tal. Pero es posible esto, doctor. Aunque si pueda esto, parecer esto mentira, supera una película de las de Amenábar. Es un síndrome neurológico. Entonces tú crees que en un momento alguien muy cercano a ti, un hermano, un padre, una madre, es él. Sí, tú dices que es él, pero que algo o alguien le ha reemplazado por un impostor. Se parece mucho, es casi igual, habla igual, No lo puedo creer. pero no es él. Claro, cuando ves casos luego, como personas que se postulan defensoras y abanderadas de la comunidad de presos en Mauthausen. O sea, no estamos hablando, doctor, de que uno hace una cosa que no tenga repercusiones, sino que se mete el dedo en la llaga y se ha visto recientemente
en los temas más punzantes. ¿Cómo se tiene que sentir luego las personas que han visto cómo ese impostor ha tomado el mando, ¿no? Es que es increíble. Personas que muchas veces tienen unos ideales que les hubiese encantado realmente estar en Mauthausen. Paradójicamente, aquella persona, justamente también española, era de la asociación Amical, no solamente no había estado en Mauthausen, sino que además había sido un obrero voluntario durante el régimen nazi, que fue justamente como se descubrió aquella historia. Pero paradójicamente, en una de las entrevistas, él mismo dice, si no lo hubiese hecho yo, todo el tema del Mauthausen hubiese caído en el olvido. Es decir, de alguna manera enarbolan una bandera, se hacen pasar por ello, y es muy curioso porque muchas personas llegan literalmente a vivirlo. Es decir, ¿y se lo creen? Y se lo creen. Se lo creen Acabas creyendo la mentira. Totalmente, totalmente. Y en este aspecto también, una vez más, la psicología y la psiquiatría tiene otros síndromes muy curiosos, como justamente el síndrome del impostor, que, mira qué curioso, es totalmente al contrario. Son personas que no son capaces de interiorizar sus virtudes, suelen ser personas inteligentes, preparadas, con una serie de características muy positivas, pero realmente, a la hora de tener éxito, ellos se sienten impostores. No se sienten reflejados en ese éxito hasta el punto que muchas veces creen que su éxito tan solo se debe al azar o algún otro tipo de factor que no tiene que ver con ellos. Es decir, personas muy valiosas, pero ellos viven su vida como si fuesen verdaderos impostores. Esto da para mucho realmente. Doctor, por último, y aunque sea brevemente, esto de la impostura es ya una moneda de uso común, ¿dónde? En la sociedad global, en la mente colectiva, en la red. O sea, sin lugar a dudas. Mentir se ha convertido en un elemento para conseguir ciertos objetivos. Se ha convertido, cuidado, porque es importante decirlo, en algo que no está tan perseguido o mal visto como en otras épocas. ¿O qué nos está pasando con la mentira? Efectivamente, está pasando que la realidad y esa realidad virtual que cada vez nos va a ir saturando, nos va a ir realmente llenando. Hace muy pocos días un representante de Sony decía que no nos preocupásemos con la realidad virtual, porque luego en la realidad virtual íbamos a estar muy acompañados. Realmente el comentario parece muy positivo. A mí se me heló la sangre en el fondo, porque lo que está realmente transmitiendo, y para bien o para mal va a ocurrir, es que vamos a tener una serie de personalidades, una serie de avatares, en los cuales estoy totalmente convencido que para muchas personas no van a saber distinguir en un momento dado hasta qué punto son ellos, hasta qué punto son el avatar, hasta qué punto es ese personaje. ¿Está pasando ya, doctor? Está pasando. Antes de la realidad virtual, Sí. en la sociedad de las redes y colectivas, ¿está pasando ya? Sin lugar a dudas. Gente que produce estas mentiras que acaban creyéndose. Efectivamente, hay muchas personas, lo vemos todos los días en las redes sociales, que en un momento dado proyectan una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero no tanto en cuanto a sus propias disciplinas de trabajo o tal y cual, sino que incluso muchas veces el nombre, el sexo, incluso el país, etc. Y hay muchísimos personajes que tienen tremendo éxito en las redes sociales sin ser realmente lo que son. Hoy en día muchas veces estamos admirando a personas que no sabemos ni siquiera si existen. ¿Estamos entonces en un mundo más próximo a la mentira? Bueno, sí tienen ustedes que debatirlo en su propio hogar, porque el doctor Gaona viene aquí en la mente colectiva aprovechándose de circunstancias que son actuales para lanzar varios meteoros. Ustedes piensen, esa es la magia de esta sección. Yo creo que hoy por la noche, cuando nuestros espectadores se vayan a la cama, deben tener un último pensamiento. ¿Quién soy yo realmente? Refiriéndose a ellos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Doctor Gaona, como siempre, Muchas que sigamos abriendo los libros de la psiquiatría, abriendo los libros de los límites de la mente, como tu límite, y sorprendiéndonos, porque nos cuenta cosas el doctor Gaona, que porque se ha marchado Alejandro Amenábar, pero el que crea que en su familia es un impostor, una especie de androide, de otra cosa, un impuesto ahí, y que ese postizo, un poco de Edgar Allan Poe, ocurre en otras partes del mundo de la misma forma, a mí me parece de las historias más increíbles que he escuchado. Y es ciencia. Doctor, gracias, como siempre. A vosotros, buenas noches. Vamos con algo que hila perfectamente, nunca mejor dicho, mundo insólito. El mundo insólito de hoy nos trae fantasmas. El primero de ellos en la catedral de Leicester, donde una mujer que fue a hacer una visita turística, pero que tiene cierta sensibilidad, dijo que nada más entrar en esa catedral se sintió atraída por una fuerza muy potente. Iba con su cámara realizando fotos y ¿qué salió en una baldosa? Pues la cara de Ricardo III, del rey. Dicen que aparte de estar enterrado allí en esa abadía,
Pues que su espíritu todavía parece que pulula. Bueno, pues esta sería la imagen de Ricardo III captada por la cámara de una sensitiva que asegura que el espíritu de este monarca sigue haciendo de las suyas por allí. Y les hablaba de fantasmas porque nos vamos a Washington, donde las cámaras de seguridad del World Water han captado una especie de, para algunos, fantasma de mujer y para otros un espíritu que va a caballo. ¿Ustedes qué contemplan en esas imágenes? La verdad es que tienen unos andares un poco extraños. Cuando fueron grabadas por las cámaras de seguridad se ve algún orb, como han visto, ¿verdad? Una especie de bola luminosa y después inmediatamente como unas piernas o unas patas, si es que es un caballo, que bajan por ese pasillo y alguien que parece ir sentado, montado en la cabalgadura. Bueno, pues realmente se están investigando porque no saben que pudo estar allí en el bar a esas horas de la madrugada. Ahí lo tenemos, 2:06, cuando el local ya estaba completamente cerrado. Y cerrado es lo que permanece el Colegio de Corrientes, donde se ha captado esta imagen. Una figura luminosa o un fantasma que asusta a los niños. No solamente mueve sus pupitres, sino que por la noche los vecinos aseguran que se escuchan como jaleo de niños, mujeres y que están seguros que pertenecen a los espíritus de las personas que hay enterradas debajo, porque está construido el colegio encima de un cementerio. Bueno, alguno de los profesores ha logrado captar ya una especie de lo que ellos dicen que es una dama blanca que se pasea de aula en aula y que asusta a los pequeños que no quieren volver al colegio. Y no solamente los pequeños, porque los vigilantes de seguridad se niegan a hacer la ronda por las noches. Dicen que ellos por fuera lo que quieran, pero que dentro, que no es su trabajo el enfrentarse a fantasmas. Los planes del Club Bilderberg para España. Cristina Martín Jiménez, una periodista que desde hace 10 años investiga a este grupo de poder. Le han preguntado miles de veces, yo mismo lo he hecho, pero creo que es necesario en esta noche, donde además penetramos en el terreno de lo que nos importa. Hay que volver a preguntar qué es eso del Club Bilderberg. Cristina, bienvenida, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. ¿Qué es? Podemos definirlo, imagino que lo has respondido muchas veces, pero para que todo ese público, que no a raíz del misterio y la conspiración, sino a raíz del bullicio político que hay, esté observándonos ahora, ha visto políticos muy importantes y nos mire con extrañeza. ¿Qué hacen estos políticos en Cuarto Milenio cuando en Cuarto Milenio nunca se habla de política? Bueno, hay un sentido. Este grupo, esta organización, este poder en la sombra, esta mano con hilos que ha aderezado varias de tus portadas. ¿Qué es el Club Bilderberg? Pues es una alianza de poder, y como toda organización, todo organismo de poder tiene una ideología. La ideología del Club Bilderberg es el nuevo orden mundial, que podemos sintetizar en la implantación. Ellos anhelan implantar un gobierno mundial del que llevan ya muchos años haciendo propaganda y difundiendo en toda la prensa, ¿no? Sin explicar de dónde viene y quién lo está imaginando. Es también una máquina altamente operativa que combina operaciones militares, operaciones secretas, operaciones políticas, económicas, culturales, y que han decidido y siguen decidiendo, porque esto parece que es algo del pasado, pero siguen decidiendo el día a día de millones de personas en el mundo. Hablando de ese grupo que luego en el debate vamos a definir con precisión, a favor o en contra. Habrá escépticos del Club Bilderberg, pensarán que es un mito moderno, que volcamos nuestros miedos como especie en esos poderosos que manejan los hilos. Y habrá investigadores, evidentemente, aún más convencidos que la propia Cristina, que lleva una década, y no sé si ha tenido algunos problemas o no, luego nos lo contará. Pero, por ejemplo, veíamos al rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos. España, Bilderberg, ¿qué tiene que ver el rey Juan Carlos con todo esto? Pues Iker, la entrada y salida del trono de Juan Carlos de Borbón pues está directamente organizada y orquestada por Bilderberg. Quizás tú no sepas, como muchísimas personas que nos están oyendo hoy, que Bilderberg decidió que Juan Carlos sucedería a Franco un año antes que el mismo Franco. Ocurrió en la reunión Bilderberg del año 1968 en Canadá. Y ahí hay un documento, hay una serie, un equipo de trabajo que dice que sí, que después de haberlo estudiado es el candidato ideal para suceder a Franco y que tenían que seguir trabajando para insistirle a Franco que lo designara. Como sabemos, un año después, en el año 69, Franco lo designa sucesor. Ese inicio, tú, palabras de Cristina, muy valientes,
ustedes pueden pensar lo que quieran, está auspiciado o con la venia del Club Bilderberg, de acuerdo, de este grupo económico, de ideas, de poder, lo que sea. Bien. Y el final político de Juan Carlos dices que también. También, porque el rey abdica el 2 de junio de 2014. ¿Qué hace el 2 de junio un día diferente al resto? Pues que ese fin de semana anterior había estado reunido el Club Bilderberg en Dinamarca. Ya 2 años antes se le había presionado desde Bilderberg a la reina para que le indicase que debía abdicar. Pero el rey no había hecho caso, no se acordaba de quiénes habían sido sus padrinos, no se acordaba de quién lo habían puesto en el trono, estaba completamente descontrolado. Y date cuenta que solo 15 días después de la reunión del año pasado, el mundo conoce la existencia del ISIS, el mundo conoce la existencia de una guerra. ¿Cómo van a tener al frente de los mandos de las tropas españolas a un rey descontrolado? Había que cambiar al rey. Yo me quedo un poco boquiabierto, pero bueno, me pasa mucho en este programa. Y son investigaciones, documentos que presenta Cristina en su libro. Cada uno que opine lo que quiera, porque también hay políticos, y es lo curioso, nosotros que somos muy apolíticos, yo hace poco en una entrevista de mi querido Víctor Amela me decía política y respondía felixiano, de Félix, yo del partido de Félix de la Fuente, con esa ideología. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿qué tiene que ver con Bilderberg? Pues Pedro Sánchez es la última joven promesa sobre la que Bilderberg ha puesto sus ojos. Pedro Sánchez ha sido invitado este año al Club Bilderberg y se ha generado una gran polémica. Las invitaciones llegan en enero, Iker, y él había aceptado, pero cuando una semana antes de la reunión se conoce su asistencia, otros miembros de la cúpula del PSOE consideran que el PSOE no tiene que estar en la reunión de la élite, en la reunión del gran capital. Bueno, ahora vamos a contar cómo tantos personajes del Partido Socialista Español, Obrero Español, ha estado en Bilderberg. Pero él entonces dice que no va, y lo argumenta diciendo que tiene otras prioridades en su agenda. Otras prioridades como asistir a la proclamación de Susana Díaz en Andalucía y asistir al Congreso del Partido Socialista Europeo en Budapest. ¿Tú puedes creer, de verdad, Iker, alguna persona, algún español en su inteligencia puede creer que se puede priorizar una reunión, que tú puedes dejar plantados cuando tú tienes interés de ser el presidente de una nación? Tú puedes dejar plantados a los grandes banqueros, que son los que ponen el dinero para tu campaña. Tú puedes dejar plantados a los grandes medios de comunicación, que son los que van a hablar de ti, y te vas con una presidenta de una comunidad autónoma. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, aquí la cuestión no es que pertenezcan ellos, porque de inmediato tú ves las caras de políticos, la actualidad como está, y hablamos de Bilderberg, y más de uno dirá, es que Iker dice que este es de Bilderberg. No, estamos hablando de personas que son invitadas a un club, vamos a llamarlo así, de élite, que hasta dónde llega, por qué es interesante, por qué está como arquetipo moderno de la conspiración, ese nombre. Vamos a intentar desentrañar un montón de cuestiones, pero Cristina, en el fondo, me vienes a contar, con el hecho de que hablabas de Franco y de la transición, que desde el principio, desde por lo menos hace 40 años, estas personas de Bilderberg, que habrán ido cambiando, me imagino, han manejado muy bien, al margen de parlamentos, los designios de nuestro país. Pues sí, y podemos hablar también de nombres, Iker. Henry Kissinger es el Bilderberg que se encarga de orquestar, de guionizar nuestra transición y de vigilar para que se desarrolle conforme al ideal del Club Bilderberg. Ahí en el libro incluyo documentos desclasificados de la CIA, de la NSA, y me baso, como periodista me baso en lo que dicen esos documentos. Carrero Blanco, acontecimientos traumáticos en la historia de la transición, estaba también Bilderberg detrás. La pregunta que yo lanzo desde el punto de vista de un escéptico, Cristina, si tú lo vas a entender, es: ¿no será que hay mucho mito y que un montón de cosas que ocurren de forma natural se asocian por cronología al Club Bilderberg? Bueno, luego vas a responder. Y tengo una pregunta también para ti, que no se me olvides. ¿Has tenido problemas después de este tipo de libros? Porque esto es una bomba de relojería según se mire, ¿no? Vamos a no desactivar, sino analizar esa bomba de relojería. Acompáñame. Vamos a comenzar, si les parece, por, bueno, palabras tranquilizadoras, quizá, no lo sé, después de estos datos como torpedos que ha soltado nuestra compañera, ¡pum!, a la línea de flotación de la conciencia general. Dice, ¿será posible todo esto? Bueno, Juanjo Sánchez Oro, como historiador y además que ha estudiado en profundidad, ha seguido la pista, luego nos contará de Bilderberg, piensa diferente, y es interesante que una lectura distinta
también salga a relucir, porque en esta mesa hay cierta desigualdad. Juanjo, bienvenido una vez más. Compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo creo que estamos ante efectivamente un foro de poder, un foro que sirve de punto de encuentro para las élites, eso ha existido siempre. La cuestión está en si realmente ese poder que se le atribuye es tan descomunal como realmente la gente piensa. Y yo es ahí donde discrepo, más que nada porque los hechos confirman lo contrario. Veo muy difícil que 100 personas o 100 y pico personas que se reúnen muy pocos días al año sean capaces de conciliar intereses tan dispersos, porque además veo muy complicado que sean capaces de planificar una crisis mundial, como se dice, al mismo tiempo hacer que abdique el rey, crear una devaluación en un determinado país, montar el ISIS, como también han comentado, y que eso además les beneficia a todos. Cuando sabemos que además las élites, si la buena noticia dentro del mundo de las élites, aunque sabemos que hayamos del mundo, es que no se llevan bien entre sí, que se ponen zancadillas, que conspiran, que se sabotean, que sacan trapos sucios. Lo vemos en la gente más poderosa y lo vemos en cualquier casi consejo de administración de empresas. Entonces no creo que realmente, yo lo que discrepo es quizás en esa atribución que le hacemos de ese poder tan descomunal. No hay una línea homogénea que maneje el mundo según Juan Sánchez Oro. Abrimos el debate directamente porque Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Lo conocen de sobra, y al maestro Enrique, ¿qué decir? Maestro, bienvenido. Muy buenas noches. Vía libre. Lo que ha contado Cristina, que hay que reconocer que es una periodista con muchos redaños, porque el silencio en torno a este tema es espeso y es brumoso, ¿no? Y muy pocas personas, como siempre en este país, a nivel individual, se atreven a decir algunas cosas. Que no es que estemos a favor ni en contra, sino que simplemente creemos que se deben conocer, pues se han publicado, ¿no? Es investigación. ¿Qué opináis? Yo querría comenzar diciéndole una cosa, Juanjo. Evidentemente es difícil poner de acuerdo a tanta gente con intereses tan dispares, pero sí que se pueden alcanzar acuerdos de mínimos y desde luego sí que puedes ir a un foro a enterarte de lo que va a suceder y actuar en consecuencia. Yo me he llevado este año, en la reunión de Austria, la sorpresa de que por primera vez los diarios se hacían eco de que el gobierno español tenía un enorme malestar porque no había representantes gubernamentales en el grupo Bilderberg. ¿Por qué? Porque tenían sobre la mesa la candidatura de Luis de Guindos para presidente del Eurogrupo y la representación holandesa era tremendamente nutrida, incluyendo al primer ministro, miembros de la realeza, de grandes empresas, etcétera, etcétera. Y ya daban por cantado que esa influencia holandesa en el grupo Bilderberg iba a decantar la balanza hacia Van Rompuy y a descartar al español Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo. Entonces, cosas de esa magnitud sí se pueden decidir. Cosas que puede que a la gente que nos está viendo dice, bueno, pues a mí quien sea presidente del Eurogrupo pues me da un poco igual. No, oiga, el que quien sea presidente del Eurogrupo influye mucho más de lo que usted se cree en su vida diaria. Y ese es el tipo de cosas que a lo mejor no son tan espectaculares como efectivamente montar guerras mundiales, etcétera, etcétera, pero que al final afectan al bolsillito de los ciudadanos, a la vida diaria de los ciudadanos, a su régimen de libertades y a un montón de cosas que cuando las trasladamos a nuestra vida diaria sí que son graves. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Santiago Camacho, a cuya posición me sumo completamente, ha puesto el dedo en la llaga. Ha puesto un buen ejemplo. Y tú habías dicho muy bien, en un consejo de administración de una empresa, hasta en una familia, en cualquier grupo hay divergencias, pero la unión hace la fuerza siempre. Y una familia, en un contexto de competencia con otras familias, siempre va a barrer para adentro. Un país va a barrer para adentro. Cualquier grupo, por la propia dinámica del grupo, busca su supervivencia. Y esto es un macrogrupo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero al mismo tiempo con lo que dice Cristina. Vayamos a España, maestro. España. Vamos a ver, yo hasta que no me he leído este libro de Cristina, me mostraba muy escéptico con respecto al punto concreto de que las reuniones de Bilderberg tuvieran influencia en la marcha de la España contemporánea. Sin embargo, a mí me ha abierto mucho los ojos. ¿Por qué? Porque me ha conectado, como yo era muy escéptico, no me había interesado en profundizar, me ha conectado con momentos capitales de la historia de España, de la historia reciente de España, con toda la trama, digamos, de sociedades secretas, como el movimiento sinárquico, hablaremos en su momento, la creación de la Unión Europea, el paso, digamos, la transición, el paso del franquismo a la democracia, toda una serie de puntos, la entrada de la socialdemocracia,
que están muy bien documentados siempre que se entienda que no hay un solo club, que Bilderberg no es un hecho aislado. Bilderberg es digamos, la conspiración mejor documentada en cuanto a reunión de conspiradores. ¿Por qué? Porque nadie puede discutir, Juanjo, que George Soros, el gran financiero que ha montado tantas películas internacionales y que anuncia ahora la posibilidad de una tercera guerra mundial por causas económicas, o Kissinger, el gran Kissinger, o toda una serie de personajes que se reúnen ahí, ¿tú dudas de que ellos han participado en grandes conspiraciones? Sí. No, por supuesto. A Es decir, título vamos a ver, individual. la cuestión está en que estas personas ya son poderosas y tienen influencia antes de ir al Club Bilderberg. Pues imagínate, Juanjo, si se juntan todos No, y pero eso deciden no- ir sí. hacia un destino Bueno, común pero y si deciden diseñar una estrategia Bien. para dominar el mundo. ¿Cuántos ¿Qué es lo rusos, que quiere el cuántos poder, brasileños, Juanjo? ¿Qué es lo que quiere cuántos el poder? indios Más y poder. cuántos chinos hay en el Ese Club es el otro Bilderberg? punto. Ese No es hay el punto, ese es el ninguno. punto que a ellos les desagrada, porque si por ello No, fuese... no, es que está limitado dentro de las bases del que Club no está Bilderberg. limitado, Vamos a que yo he ver, visto las actas de 1999 cuando se reunieron en Sintra y estaban apenados porque no habían logrado agarrar en las tramas del nuevo orden mundial a China y a Rusia. vamos a ¿Por ver, qué? vamos a ver. ¿Por qué dices eso? Porque Me tienen gustaría su centrarnos en España, si es soberanía. posible. Pero compañeros. conviene ver un poco las raíces del Club Bilderberg en el sentido de que ellos mismos se autolimitan. Es decir, esto es una organización, como bien sabemos, que nace después de la Segunda Guerra Mundial y ellos mismos se declaran como que es una unión de las democracias de corte capitalista y liberal. Claro, porque y estamos en plena en Guerra Europa, Fría. sí, perdóname, en Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, un poco el entramado más o menos civil y político de lo que sería la OTAN. Sí. No, ellos no quieren que esté ni China, ni Sí. que esté Rusia, ni que esté la India, no les interesa. No, es perdona, más, Juanjo, déjame un estamos segundo. en plena No, Guerra permíteme, Fría. pero Y permíteme hay un dos momento. bloques, Déjame hay dos- seguir. que no es que Un no segundo. Sí, pero permíteme. Y vamos a España ¿Hasta qué enseguida, punto? que Sí, es sí, el pero tema. ¿hasta qué punto esto es así? Que Henry Kissinger, que lo habéis estado comentando, ¿no? Secretario de Estado de Estados Unidos, tiene que montar la comisión trilateral Posterior a para Bilderberg. incluir a Japón. Sí. Porque entiende que el Club Bilderberg es un club demasiado informal y que simplemente tiene un ámbito de actuación y de interés que es restringido. Para ti es Pero un por grupo eso, de- no es por eso, para ti no es es un por grupo eso. de colegas que se juntan en el No, golf. vamos a ver, Pero, evidentemente Juanjo, hacen cosas. Juanjo, No, mira, tengo aquí- solamente os doy un dato. ¿Podéis que tengo pensar, aquí- una cosa, ¿podéis pensar que realmente puede haber un gobierno mundial que renuncie al 30% del PIB y al 50% de la población No, mundial? no, Que eso es el no tener no, a chinos, no, a rusos, a indios no. y, ojo, No, ni que un lo árabe. quieren tener, ni pero un vámonos, árabe. vámonos un Hombre, yo momento creo a que España, no hay un porque gobierno de tengo- poder mundial que Juanjo, renuncie a esto. No, porque el mundo se ha globalizado. Pero vamos a ver, eso no quita su importancia a Bilderberg, la a, tiene, yo a estoy de su acuerdo, la primo tiene, hermano, la por supuesto. trilateral, o a su otro primo Oye, hermano. para que no os vayáis un poco, que me hablo sé lo de que España. pasa. Vamos a Hablo ver. de España. España, exacto. CFR, Trilateral, Bilderberg y CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, manejado los hilos de la transición han hasta aquí? influido poderosamente en la política española y en la Relativamente. historia de España. Perdona, yo voy a documentar los casos, luego tú los cuestionas. Desde antes de la creación de Bilderberg, porque todo se remonta atrás, a otro instituto, el Instituto Real de Relaciones Internacionales. Primo hermano son los precedentes de Vamos Bilderberg. a los hechos que ha contado Cristina, El gran tan cerebro actuales. de Bilderberg, que es un hombre al que conoce poca gente, Rettinger, que es un hombre importantísimo, ya empieza, que era un agente múltiple, digamos un agente de muchos servicios de inteligencia, de muchas sociedades secretas, viene a España durante la Primera Guerra Mundial a negociar el fin de la Primera Guerra Mundial, el armisticio, ¿entre quiénes? Entre Sisto de Borbón, el príncipe Sisto de Borbón, y el emperador de Austria. O sea, Enrique, se negocia. vamos a la actualidad, por Bilderberg favor. negocia en España el fin de la Primera Guerra Hoy, Mundial. los nombres que han salido, lo que pasa hoy, en el 2015, en el siglo XXI, ¿Bilderberg es un mero mito, una especie de miedo colectivo que volcamos en una fantasía, o de verdad están esos amos del mundo? como decís? Bilderberg, hace unos años hablar de Bilderberg era un rollo conspiranoico, digámoslo así. A día de hoy no hablar de Bilderberg supone, como periodistas o como simples ciudadanos interesados, sustraernos una parte importante para comprender la actualidad. No es que Bilderberg sea un centro de poder, de decisión, es una muestra del estado de las cosas, como la Comisión Trilateral, como muchos otros centros de poder. Pero por encima de todo La pregunta es ¿qué tiene eso de malo? Te quiero decir, yo desde el punto de vista... te lo voy a explicar. Gente que se reúne. Te lo voy a explicar. Has hablado de la transición española.
Hace también unos años, cuando hablar de Bilderberg era hablar de cosas conspiranoicas. Solo hablabas tú, por ejemplo, muy poca gente. Pues decir que la transición española era, tal como la entendemos, era un mito, era un cuento producido por determinados medios de comunicación, algunos muy vinculados al grupo Bilderberg, y que las cosas en realidad sucedieron de una manera distinta, y que buena parte de eso se diseñó en la 7ª planta de un conocido edificio de la calle Serrano, donde está la Embajada de los Estados Unidos. En esa 7ª planta está la sede de la CIA en Madrid. Pues bien, todo el mundo decía, Dios mío, conspiración. Ese tipo de cosas, cuando hace muy poquito tiempo Wikileaks sacó todos los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos a Washington entre 1974 y 1976, resulta que ese escenario, todos esos cables lo confirman, todos esos cables se encajan a la perfección. Hasta el punto, como decía Cristina, de casi, por ejemplo, del Carrero Blanco, que es como el hecho que da pistoletazo de salida a todo el proceso de la transición. ¿Ahí estaba Bilderberg? Mira, desde los años 50 y por documentos desclasificados, yo he accedido a la NSA, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues estamos viendo, y de la CIA, pues estamos viendo que desde el año 50 están vigilando a Carrero Blanco. Desde el año 50, sí, desde el año 50, aquí están los documentos desclasificados. Lo consideran un anglófobo, lo consideran un peligro porque era un preservador, un peligro obviamente para los planes del Club Bilderberg, porque era un preservador del status quo español, era un patriota, lo consideraban católico, antimasón, lo peor que puede para Bilderberg, que son masones, de ideología masónica, que son anticatólicos y que son antipatrióticos. Ya decía... No todos ellos, pero en su mayoría sí. Ya decía, los que yo he estudiado están todos cortados por el mismo perfil, ¿no? Bueno, pero lo que decía... Lo que decía, bueno, entonces ocurre lo siguiente, que 2 años antes del asesinato, del magnicidio de Carrero Blanco, Henry Kissinger viaja a España y celebran una cena de gala en honor del secretario en el Palacio de Viana. El entonces ministro de Exteriores de Carrero Blanco, López Rodó, levantó la copa y dedicó un brindis al arquitecto del nuevo orden mundial. Esta noticia salió en ABC. En el que España dijo, en el que España espero esté. Exactamente. Y decía López Rodó, nosotros España, queremos nuestro lugar en el nuevo orden mundial. ¿Y crees que esto significa que detrás de, lo hemos comentado aquí trajimos a grandes periodistas de investigación que han investigado el tema de Carrero Blanco, trajimos hasta casi el vehículo, o una copia del vehículo, que en aquel acontecimiento tan raro que siempre se ha especulado que estuvo la CIA detrás, estaba Bilderberg? Porque una cosa es la CIA, estará preguntando el público, y los servicios secretos de los países. No, es que es que desde el nacimiento la CIA está integrada en Bilderberg. Siempre. Desde el nacimiento. O sea, que Bilderberg utiliza la CIA, y en aquel momento Kissinger, que era el máximo dirigente de Estados Unidos, de la política exterior, era también, había sido presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, era un peso pesado. Cristina, hagamos un salto de esos 40 años, de lo de Carrero Blanco, a hoy. Por ejemplo, con el movimiento político español, lo que está pasando de las nuevas formaciones, no sé qué planes tiene Bilderberg o qué piensa de la situación actual. Pues mira, el hecho de que hayan invitado a Pedro Sánchez es toda una declaración de intenciones, porque había otras jóvenes promesas, ¿no? Supuestas promesas aquí en España, como Albert Rivera y Pablo Iglesias, y han seleccionado a... Perdón, pero no eran nadie para ellos. Bueno, ellos ¿y Pedro Sánchez quién era? ¿Y Pedro Sánchez quién era? Pero siempre han jugado desde el principio, corrígeme si me equivoco, es decir, para frenar el comunismo, que era su gran obsesión desde la primera reunión formal en el 54 y otra previa, su gran juego es la forma de frenar el comunismo, es, además de tener los partidos conservadores en todos los países, apoyar a los partidos socialdemócratas. Ese es su juego desde el principio. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia nace en Inglaterra, el socialismo fabiano, es decir, está bajo control, son las dos manos del mismo sistema. Hay un apoyo permanente. En ese mismo apoyo se apoya al PSOE, corrígeme si me equivoque, por parte de dos grandes, Bilderberg y también del TFR, como son los alemanes, los socialdemócratas alemanes, y David Rockefeller, que es el patrono de todas estas organizaciones. Bueno, es que entonces, en el año, en el año pero 77, ¿cómo van a invitar a Albert Rivera o a Pablo Iglesias? En el año 77, cuando el embajador de Estados Unidos, jefe de la CIA aquí, Stabler, invita a unos izquierdistas,
a Estados Unidos, resulta que estos izquierdistas, que Kissinger pone el grito en el cielo, izquierdistas, ¿por qué ellos y no nosotros? Dice, porque si no, no tendremos oportunidad de introducirnos en el sistema. Estos izquierdistas no eran otros que Luis Yáñez y Felipe González. Sí. Y allí vuelve con una declaración que hace a la prensa Felipe González, después de traerse, según el autor Martín Lozano, que se trae 12 millones de dólares para fundar el PSOE de la mano de David Rockefeller, pues viene diciendo que hay que tener conciencia de que en el mundo actual el concepto de supraestado, el concepto de soberanía compartida es algo muy importante. Juanjo, ¿para ti son datos suficientes o no dejan de ser mitos sobre mitos que no tienen que ver realmente con las cuestiones de la diplomacia y no con clubs como Bilderberg? No, el problema es que, ya digo, yo creo que luego los hechos no confirman nada. Estáis comentando el año 77, creo que es ese mismo año cuando se invita a Felipe González y a Fraga a Club Bilderberg, y Fraga va y Felipe González no. No va. Felipe González nunca fue. Perdona, al igual que Pedro Sánchez. Lo que quieras, pero ¿cómo se ha estado con Rockefeller, que es el presidente casi del Club Bilderberg. Os vale todo. Cuando no van, es que vamos a ver. Juanjo, dejarme terminar. Es que hay mucha profecía. Escuchen, hay mucha profecía del día después. Es mucha profecía del día después. Es decir, es a lo que voy. ¿Se acoplan los acontecimientos y los anhelos a cosas? Hombre, Cristina misma dijo que Club Bilderberg dijiste que Madina era el candidato de Club Bilderberg. Yo lo dije. Claro, y resulta que sale de Sánchez. Pero es que todas las cosas no le salen bien, y eso es lo importante. Bueno, entonces no tienen tanto poder, ya no tienen tanto poder. Escuchadme, chicos, hoy este tema me ha encantado de Juanjo, que es un crack, Juanjo Sánchez Oro, y dice, y aquí está más yo estoy aquí, pero en minoría. Siempre es una profecía. ¿Qué significa eso? Pues que se acoplan los hechos que nosotros queremos ver a los acontecimientos y nada tienen que ver, según Juanjo Sánchez Oro, claro. Pero Santi se desmarca aquí diciendo, bueno, pues va una profecía del día antes, a ver. Una profecía del día antes. Igual que no es en absoluto ya, con las pruebas en la mano documentales, decir que la transición española fue un guión hecho y escrito desde Estados Unidos. Por favor. No, ahora si quieres, yo he leído los cables también de Kissinger, sí. Tengo aquí algunos y podemos comentar un párrafo que verás que da una dimensión totalmente distinta, porque está muy estudiado. Y hay más documentos que esos, están todos los documentos desclasificados, pero bueno. Cuéntanos. Te voy a decir que la segunda transición ya está escrita. Y la segunda transición... ¿Es la de ahora? Que es la que sería ahora. La que inicia el rey Felipe VI. Que ha habido muy poca representación española en el Bilderberg, parece ser que en el orden del día era una de las cosas de las que más se hablaba. Y viendo las cosas que van comentando, porque no sabemos lo que se habla allí, pero sí podemos. Eso es importante, no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que se habla, lo que hablan después las personas que salen. Y sí sabemos los estados de opinión que quieren propagar. Poco secreto entonces, Santi, ¿no? No. Es un microgrupo ultra secreto que tiene el mundo y luego salen y hablan. Es un poco raro. Perdón, pero no hablan de lo que han hablado, sino hablan de lo que quieren que se hable a partir de entonces. Y entonces, para España, con Felipe VI, se está hablando de una segunda transición, se está hablando de un modelo a la belga, de una democracia federal, de una monarquía federal, y probablemente sea lo que vayamos de aquí a 10 años. Y si pasan 10 años sabremos que el Club Bilderberg, hablando de abdicación, ha dicho Cristina unas cosas como muy tremendas, ¿no? Y que su investigación, sus documentos, que cree que la abdicación, digo por si estáis de acuerdo o no, ni más ni menos que el rey Juan Carlos tiene que ver con Bilderberg. Yo lo que creo es que el único responsable... Lo que dice exactamente creo que el principal responsable de la abdicación del rey Juan Carlos ha sido el propio rey Juan Carlos, y todo lo que ha pasado, ¿no? Con todo lo que sabemos con esas tramas de Udalgarir, etcétera, etcétera. Él mismo se ha ido dañando la imagen hasta que se ha hecho insoportable y efectivamente hay que renovarlo. Pero que eso ya, quiero decir, es como darle... Yo creo que pecamos de que le atribuimos demasiados méritos al Club Bilderberg. Hay un montón de cosas que salen mal y parece como que los volvemos inteligentes. Ellos no tienen capacidad de crear... Yo estoy de acuerdo con Juanjo en el sentido de que la abdicación no ha sido por Bilderberg. Primero, que Bilderberg no es todo. Bilderberg es una de las puntas de un gran iceberg. Hay otros. La otra prima hermana de él es la tía. La otra es la trilateral, etcétera. Pero por debajo hay un gran Pero entonces iceberg. Ponerse en común, como dice Juanjo, debe ser muy difícil. Cuidado, es difícil, pero no forman parte de un mismo bloque. Es decir, forman parte de un mismo bloque. Lo que ocurre es que el mundo actual se ha vuelto muy complejo. Ahora, volviendo a la abdicación del rey Juan Carlos. Cristina, si me equivoco me lo dices, lo que sostiene es que le urgieron a la reina, digamos, el día anterior mismo, en que era la hora de que el rey abdicara.
Yo creo... ¿En un día? Cuidado, es lo que Cristina dice. Yo no digo eso en absoluto. No, yo no digo eso. Yo digo que en el año 2012 a la reina se la invita a Bilderberg. Sí. Y se le dice, el rey debe abdicar, el rey está descontrolado. Y recuerdo entonces en el año 76, cuando Descontrolado Kissinger... no es la palabra. Bueno, vamos a ver, estaba cazando elefantes en un momento de crisis, estaba con su amante Cazando de aquí para elefantes allá. como el jefazo de Bilderberg, que tiene más escándalos que el rey, que es el príncipe, Bernardo de Holanda, ha acumulado muchos más escándalos que el rey. Y no han ido por él. Hay una diferencia, que la prensa española en estos 40 años siempre le ha salvado la imagen al rey. Y desde el año 2012 se abrió la veda. ¿Por qué? Porque llevan a Ola, eso una sí herencia es sospechoso. simbólica de Iker, la Casa Real, te lo dije o no en su momento. a su amante. ¿Por qué la llevan a la portada? Perdón. Y reproducen 10 páginas de entrevista Es con verdad, una es joya. es verdad que Enrique lo dijo hace años. Yo le dije, no es se levanta la veda. casualidad que todos vayan a por el rey. En el año 2012 se le ¿Y qué dice a la significa reina que eso? tenía que abdicar. Sí. Y el rey no quiso abdicar. El rey se le olvida quién le ayudó. Y como dijo Henry Kissinger a su emisario real, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Al íntimo amigo. dígale el rey que tiene que recordar las lecciones de la historia, que España nunca ha sido fuerte con un poder central, con un poder central débil, que tiene que mantener un poder central fuerte. Y el poder central O sea que se Bilderberg, dispersó. en la opinión de Cristina, sigue tejiendo el futuro de nuestro país, a ver qué tienen preparado en este caso. Juanjo negaba con la cabeza. Pero ¿Te como están lo escuchando? tejen con el claro, resto de países europeos, está, pero a ver, déjame un momento. Si que es es que la está Unión súper... Europea, un gobierno Vamos mundial, a ver, se lo ha escucha. dicho Solana. Bueno, pero es un gobierno que nos ha traído el mayor periodo de paz y estabilidad en Europa que se conoce Ahí estamos desde viendo las 1500. Perdona, no ha habido consecuencias ninguna del guerra, ISIS. 70 años en Europa no ha habido ninguna guerra y eso es un periodo que no ha ocurrido nunca desde el siglo de las XV. guerras en las que el mundo entero participa en Oriente Medio, las estamos Bueno, recogiendo. pero guerras, es que tú miras la cronología de la historia y siempre ha habido guerra. La cuestión es que en Europa llevamos el periodo de paz más amplio desde la Edad Media. Siempre ha habido guerras en Europa, cada poco tiempo entre Alemania, Francia, y no lo tenemos aquí. No tenemos mucho más tiempo y que tiene razón en eso, porque Bilderberg ha conseguido en eso tiene razón, pero es que el objetivo de Bilderberg era, entre otras cosas, pacificar Europa, Vale. igual que la ¿Qué Unión quiere? Europea, que es prima hermana. Escuchad un momento, por favor. Este tema es incendiario, parece. Enrique, ha lanzado una profecía Santi y el público tiene que saber, bueno, ¿qué tiene Bilderberg? Podríamos hacer muchos más programas. ¿Qué tiene Bilderberg preparado para nuestro país, en tu opinión? Yo no lo sé. Ahí, Cristina, lo ignoro en el sentido de ¿Estás de que el acuerdo con lo mundo que decía se ha Santiago? vuelto muy complejo y se les va de las manos el control, porque están los BRIC, China, Rusia, Sí, pero India, España, Brasil, tienen mucho más poder en este momento y lo van a tener en 5 años más. Así que cualquier plan se le va de las manos. Cristina, ¿qué va a pasar? A España le están desactivando lo que le queda de soberanía. Y España, Eso sí. o sea, es toda una declaración de intenciones, vuelvo a repetir, el que hayan invitado, la persona que han invitado a Pedro Sánchez, que han invitado al gobierno que ha estado haciendo caso de todas las órdenes que le han enviado y que han logrado sobrevivir a la crisis. Y ahora que España es fuerte, porque ellos quieren que España sea fuerte, pero no que sea importante, Claro. como le dijo Carrero Blanco. Ahora que España es fuerte, pues cambiamos otra vez. Venga, vamos a desestabilizar a España. Esa es la apuesta de Bilderberg. Ahora mismo es Pedro Sánchez para desestabilizar a España. Me queda una pregunta nada más. Juanjo, ¿demasiado mito? No, yo lo que pienso es que si realmente hay una segunda transición y les sale, como decían que les salió la primera, porque recordemos que Kissinger lo que quería era que no se aprobara el Partido Comunista y se aprobó el Partido Comunista. Él apostó por Arias Navarro y salió Adolfo Suárez. No, cuidado, el príncipe. cuidado. No, perdona, leeron los cables, los cables. Pero los cables que han salido pero que lo publicados. centras todo en Kissinger, Sí. que vas al error que tú has criticado. Que Bilderberg no es solo Kissinger, son un montón de gente, Rockefeller, es un montón de gente más Bueno, pero que Kissinger, difieren de Kissinger. entonces me dais la razón de que no se ponen de bloque. acuerdo, de que no hay una agenda oculta porque no se Que ponen es de que no acuerdo. son un Me bloque. dais la Un momentito. razón, O me sea, dais la que no razón. hay una agenda oculta, que es lo que da un poco miedo, ¿no? O sea, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, porque hay gente de tan diferente familia y sector que eso es imposible. Cristina, Me da más miedo eso, Iker. Tienen que adaptarse. Porque Iker. eso ¿tú has tenido conduce a la problemas con este libro? Pues sí, he tenido problemas, muchos problemas con los anteriores, con el tercero. El tercero me desapareció del mercado. O sea, eso sigue pasando. Eso sigue pasando en una España democrática. Y tú dices que la prensa en general tampoco... Bueno, es que la prensa, han estado pasando tantas cosas desde la abdicación del rey y todos sabían de dónde venía, no todos, no, pero la mayoría, y todos han estado callados, no cuentan nada, o sea, algo como que el rey Juan Carlos no estuviese en la investidura de su hijo.
Pero era lógico, por imagen todo era callado. lógico. El hecho de que de repente en un determinado ¿Hay medio de autocensura, prensa... Cristina? En parte de la prensa... Depende de para qué medios trabajen. Bueno, yo creo que quien quiere saber más, porque esto es una investigación personal que coincide con otras vías y coincide también con esa mentalidad más escéptica de Juanjo, muy bien argumentada, porque Juanjo, por cierto, tengo que decirlo, estuvo haciendo un trabajo de seguimiento precisamente sobre el Bilderberg de la transición. Es interesante que hayan hablado con total libertad, como siempre en este programa, que esto, a ver, en fin, nosotros contamos lo que nos parece interesante para todos ustedes y creo que ustedes lo agradecen, ¿no? Son temas que no se cuentan muy habitualmente, aunque el tiempo vuela, es cierto, y en un tema como Bilderberg el ovillo es tremendo, pero seguramente, como tantas otras veces, seguiremos hablando de ello. Cristina, muchas gracias, mucha suerte y que no tengan más problemas. Esperemos, ¿Vale? gracias. Juanjo, gracias, compañero, como siempre. Muchas gracias. Santi, muchísimas gracias A ti. por las cosas tan claras que has contado. Maestro, como siempre, hasta la próxima. Hasta la próxima, hablando de otro mito como este, pero que debajo siempre esconde una realidad. Bueno, para muchos, ¿verdad, maestro? Los mitos en el fondo no son más que una imagen de la realidad, de la pura realidad. Eso es lo importante. Tiene más poder Bilderberg en cuanto a mito que en cuanto a realidad práctica. Gracias, maestro, como siempre. Vamos con imágenes, estamos en la recta final. Comenzamos las fotografías de los espectadores mirando al cielo, como lo hizo nuestro telespectador José Ángel Salgado, desde La Coruña. Nos dice cómo fue captada esta imagen. Estaba con su telescopio y a la vez haciendo fotografías con el móvil a través del telescopio para que se vea esa gigantesca luna, ¿no?, que estamos viendo. Pero cuando se quiso dar cuenta, había algo que no tenía por qué estar en la luna. Fíjense, una especie de paraguas, de sombrilla, de... no sabemos la realidad que es, dice Guillermo León en su análisis. Imagen forteana, es decir, imagen captada fortuitamente y que no sabemos lo que es, y por eso pedimos su ayuda. Puede ser un satélite que justamente ya es casualidad. En el momento en el que toma la fotografía nuestro amigo, se queda en la imagen como si fuera algo que está plantado en la luna, ¿no? Podríamos hablar de la playa de la luna, que se me entienda bien, y la sombrilla plantada, como hacemos muchos en verano. Bueno, pues no sabemos realmente lo que es. Si hay algún amigo, si desde algún centro que se dediquen a investigar sobre el cielo nos pueden decir que puede ser esta especie de platillo con un palito, o sombrilla, o satélite, ¿será un satélite? Pues no lo sabemos. La realidad es que la foto es bien curiosa, ahí lo tenemos, se ve además perfectamente la superficie lunar y cómo esto tiene que ser de un gran tamaño, ¿eh? Comparándolo con la luna, la verdad es que tiene que ser gigantesco. Ahí lo tenemos, la imagen en negativo donde se refleja perfectamente. Incluso se ve por ahí algo más extraño, ¿no? Una lucecilla. Bueno, pues a ver si nos pueden decir qué puede ser ese extraño objeto que ha fotografiado nuestro amigo. Y de ahí nos vamos hasta Guadalajara, donde Ana nos escribía y nos da un sitio muy concreto, el camino desde el monasterio de Bonaván a Valdesotos. Nos dice que iba recorriendo ese camino, ese bosque, y de repente a alguien le sale al paso. Ella se queda mirando, dice, alguien es que me está mirando desde la maleza. Bueno, pues alguien además con una pelambrera, con un pelo que vemos que está hecho con el mismo musgo de la piedra. La cara la ha formado una roca y se ve perfectamente, además parece incluso que tiene un brazo, ¿verdad? Con una manga, un perfil perfecto, con una nariz un tanto brujeril, muy característica de esas mujeres que se dedicaban a hacer rituales en esos bosques, ¿no? En bosques como del que nos mandaba la imagen. Ahí la tenemos, se ve incluso hasta el ojo. Pareidolia, por supuesto, pero a veces lo que recrea la naturaleza hace que se hable de esas leyendas de duendes, brujas en los bosques. Bueno, pues este podía ser uno de los casos. Y nos vamos con nuestra mirada milenaria, que en este caso nos lleva hasta Badajoz. El ángel de la Alcazaba, y ustedes lo entenderán perfectamente al ver la imagen de estas excavaciones arqueológicas que se realizaron hace unos años y donde descubrieron precisamente este extraño ser que no se sabe por qué está ahí, sobre todo porque, como nos decía nuestra amiga, lo que extraña de este ángel es que está dibujado en una puerta musulmana. Han dicho que fue hallado hace unos 8 años en esa puerta almohade y que además,
bueno, allí la gente lo conoce como el ángel de la Alcazaba, pero puede ser el arcángel San Gabriel, o teorías que van también desde algún ser protector en la batalla. Antes de acudir a la batalla, podían esos soldados vigorosos rezar, orar ante este ser para que les protegiera, para que no tuvieran ningún percance. Bueno, pues si algún arqueólogo, por ejemplo, que estuvo allí excavando, tiene más información sobre este tremendo dibujo, tremendo grabado que se ve aquí perfectamente, que se ponga en contacto con nosotros, porque queremos tener esa mirada milenaria que nos hace tan diferentes, ¿verdad? Como un simple trazo, un simple angelito puede mostrar toda una leyenda detrás. 2 vías de contacto donde nos pueden mandar esa mirada milenaria y el resto de fotografías que desean que analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, muchísimas gracias por el seguimiento que tenemos en Nave del Misterio. En esta sección del programa, en esta recta final, solemos hablar en ocasiones de libros, muy habitualmente. A veces el libro tiene un poder que va mucho más allá de las páginas, de lo que genera en los críticos, de las ventas. El libro se convierte o potencia un arquetipo que influye en su tiempo y cambia los modos de conducta. Es un poco lo que contaban Alejandro y Carmen, hablando de aquel Michel Recuerda, que fue un libro, un estudio en Estados Unidos, que generó olas de pánico. Pero ¿por qué pasa eso con algunos libros y con otros que lo intentan no? Bueno, eso es uno de los grandes misterios. Resulta que se tocan fibras que están dormidas, que están muertas o que están semi-olvidadas en lo más profundo de la psique humana y se reactivan. Por ejemplo, el libro de William Peter Blatty, El exorcista, poco antes de la película, generó ya antes del celuloide una serie de reacciones increíbles, nunca vistas. ¿Por qué? Porque en el fondo convertía en moderno algo muy antiguo, un temor muy profundo a lo oscuro, a lo demoníaco. Un temor que está. Yo les he dicho muchas veces, y aún así me he seguido arriesgando, no me gusta el tema oscuro especialmente si no es para aprender algo nuevo que me permita ver con luz, mirar al abismo, como decía Nietzsche, para reflejarse en él, pero para investigarlo, no para perderse en esos umbrales y para poder volver a salir a la luz con más fuerza. Bueno, pues me dio la impresión de que ha habido muchos temas que inmediatamente cuando llegan a la audiencia siente una repulsión. Nos ha pasado, y hace poco lo decía yo con un tema. Ojo que estos temas bajan la audiencia, pero bueno, nos da igual, hay que contarlo. Y baja la audiencia. ¿Por qué? Y no me extraña, porque nos causa una especie de alergia. Lógicamente no queremos estar cerca de lo oscuro, aunque nada más oscuro que ver un informativo, ¿no? Ver las noticias, no el informativo en sí, sino lo que viene del mundo. Entonces, ¿por qué ese libro en concreto en Estados Unidos generó una ola que ha acabado, fíjense, en la película de Amenábar? De alguna forma es hija también de aquel fenómeno. Un solo libro, ¿qué puede generar? La ola de pánico satánico en Estados Unidos en los 80. Bien, El exorcista contribuyó mucho a eso. Había sembrado una especie de semilla del diablo a principios de los 70. Unos miedos remotísimos afloraban en un siglo XX en el cual el ser humano había abandonado cualquier concepto de religiosidad y todo aquello del diablo se había quedado como en un monigote con rabos y cuernos y no causaba más que hilaridad. Y sin embargo, el arte de una novela, pero ojo, lo decíamos la semana pasada, el arte de una verdad contada a través de la novela, le daba una potencia a eso que todo el mundo sentía en lo más interno un sobrecogimiento. Ese sobrecogimiento común empieza a desatar otros casos, otras historias. Es el fenómeno social del pánico. Este libro de Michel Recuerda generó eso. Y yo, viniendo aquí al plató, a nuestra nave del misterio, lo hablaba con Carmen, y se me ha encendido la lucecita así y he dicho, es que yo he visto eso en otros fenómenos y es muy curioso el paralelismo. En estos casos de satanismo al final no se supo dónde estaba la verdad. Se veía personas que por ese pánico se veían impulsadas a imaginar más de la cuenta, sus represiones más profundas salían a la luz, las ideas más o menos abyectas de que siempre hay corpúsculos en la sombra que nos manejan y que hacen ritos de sangre, es un mito realmente, potenciado por la imaginación humana, o hay algo de verdad. No se sabe muy bien.
como en la propia película de Alejandro, ¿no? Se queda ahí todo. Pero yo recuerdo que cuando empecé en estos temas, prácticamente, cuando tenía conciencia, estamos hablando de mediados de los 80, empezó un fenómeno nuevo que nadie conocía. Esto es muy curioso. Y fíjense el paralelismo interesante. Un investigador, Willard Strieber, hace un libro, como cualquiera de los que tenemos aquí, por cierto, se parece, esto es un cráneo humano, pero se parece al cráneo aparentemente extraterrestre que sacaba Strieber en su portada. Y era, fíjense qué título también, Comunión. Comunión. Una cara ovalada, ojos almendrados, pequeñas fosas nasales, boca recta. Toda esa imagen que tenemos ya metida, se dan cuenta, el arquetipo ya se ha creado del extraterrestre, incluso del visitante alienígena nocturno en la cultura popular. Bueno, pues antes de ese libro de Strieber hay poco. ¿Qué le pasó a Strieber? Es un hombre que a través de la regresión y de los recuerdos que vuelven, cree que ha estado visitado por esas entidades agresivas, o por lo menos experimentadoras con su cuerpo, sin ningún permiso, terribles, que amedrentan y que han entrado en su propio domicilio. Después llegó Bud Hopkins, reputado pintor en la época, que hace un libro muy parecido que se llama Intruders, Intrusos. Esos dos libros, que no tenían potentes editoriales, se convierten en un fenómeno de ventas. ¿Me entienden por dónde voy, no? Tardo en llegar al tema, pero me entienden. De pronto el público entiende que están hablando de algo que conocen. Están hablando de algo que duerme en el inconsciente colectivo y en el subconsciente humano. En la parte de atrás de los sueños y las pesadillas no solo está el diablo. O quizá una forma nueva de diablo son estos seres. Al año de la publicación de Communion y Intruders, que es un fenómeno increíble, en Estados Unidos hay sociedades de terapeutas y ayuda a personas que creen haber sido abducidas, que creen haber sido agredidas en el interior de su propia casa. El fenómeno ovni, aquel de los años 50 y 60 de cafeteras volantes que se veían en los descampados, se ha transformado y se ha convertido en un ser que nos mira a los pies de nuestra propia cama, con esa mirada almendrada y que va a hacer experimentos con nosotros. El pánico social es idéntico al del diablo, idéntico al del pánico satánico. Seres siderales, interpretados por nosotros como viajeros de otro mundo, posiblemente, o seres del Averno, en los que ya no creemos. Pero ambos nos dan mucho miedo y vuelven de vez en cuando transformados. ¿Qué pasó? Que esa punta del iceberg, a la que yo tantas veces me retrotraigo, vuelve a emerger en Estados Unidos y se contagia por todo el mundo. En España tenemos investigadores como nuestro querido Javier Sierra, que incluso hace un estudio de delirio de intrusión alienígena. Personas en España que sienten lo mismo. ¿Saben lo curioso? Que no habían leído los libros de Strieber ni de Bud Hopkins. Casi por fenómeno natural, por una especie de ósmosis extraña, empezaban a contar experiencias muy similares de esa agresión de lo otro, la agresión de lo desconocido. Al final, ¿cuál es la conclusión? ¿Puede ser la mente todo? ¿Podemos jugar con qué es la mente? Bueno, bien, pero ¿por qué la mente nos genera los mismos miedos? Verán, hay un experimento alucinante del gran psiquiatra Stanislav Grof, que cuando experimentaba en la República Checa, hoy en Checoslovaquia, cuando veía Telón de Acero, investigó en niños que tenían recuerdos perinatales, recuerdos del paso del nacimiento, recuerdos de esa especie de prueba iniciática tremenda que es el nacimiento. Y algunos recuerdos se habían quedado muy fijados. Es raro, porque ustedes saben que desaparecen. ¿Y sabes qué era el recuerdo? Una serie de encapuchados, el aquelarre de Goya, el aquelarre de las pinturas negras, la reunión de los brujos nigromantes ensotanados. Eso está en algún lugar de nuestra psique desde siempre. Eso el niño no lo ha aprendido. ¿Y eso dónde está, me pregunto yo? ¿Eso dónde está? Al final, los miedos del pánico satánico de Estados Unidos de los 80 o 90, que podemos reducirlo o ampliarlo como ustedes quieran a simplemente la mente, o, ojo, la mente nos está hablando de un miedo ancestral que está ahí por algo, es exactamente lo mismo. Igual, los extraterrestres, lo mismo, un disfraz posterior. Humildes libros que lo que hicieron que fue destapar la rosca de una gran botella que estaba ahí reprimida y comprimida durante siglos. Nuestros miedos están ahí. Ahora de ustedes depende. ¿Hay de verdad grupos satánicos que hacen ritos o es una imaginación popular de hace siglos que nos hemos creído porque siempre hay alguien al que odiar y que manipula?
Extraterrestre es lo mismo. En el fondo no será el sueño que tenemos de no ser los únicos e inventamos otro tipo de historias. Dirán los científicos, no, es que son recuerdos de falsa memoria. Bueno, esto es muy peligroso, porque entonces estos científicos se quedan así cuando dicen, oye, entonces recuerdo de falsa memoria no solo es para extraterrestres y para satánicos, es para todo. La gente que dice que le han hecho daño, que no sé qué, también es recuerdo de falsa memoria. Es muy curioso cómo reducen. La memoria falla, pero solo cuando se habla de misterio. No, no, no. Si la memoria es capaz de hacer esas cosas, influye en toda la vida. La gente cuenta cosas que realmente se ha imaginado. En fin, es un laberinto terrible, pero yo creo que algo hay, como esas imágenes de Groff, que están ahí con nosotros desde siempre. ¿Y lo demás qué será? ¿Locura? ¿El ser humano se vuelve loco y hace ritos siguiendo unas pautas y unas conductas? ¿Los extraterrestres realmente nos visitan? ¿Están ahí? Quizá nunca lo sepamos. Lo que es importante es que hay grandes obras de arte, libros, películas, historias que nacen de estos fenómenos sociológicos. Es injusto minusvalorarlos, quedar como que son cosas de histéricos. No, no. Esos fenómenos están hablándonos de esa parte sombría del ser humano que no queremos ver, pero que es tan interesante como la que vemos habitualmente. ¿No creen? Hasta dentro de 7 días, amigos.